Volem ser ciutadans per voluntat, per adhesió a un projecte de país que ens satisfaci. Els pobles formen part dels estats per dues vies, per voluntat o per imposició, per adhesió o per repressió. I hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret d'autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles, i tenen tot el dret d'exercir-lo. Muy bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Ya lo han visto, hoy, en el día de la Diada, día 11 de septiembre, el Día de Cataluña, según algunos independentistas, el Día de la Nación Catalana, pues tienen lugar una serie de manifestaciones y una serie de actos, como por ejemplo el que ha organizado ANC, la Asociación Nacional Catalana, por la independencia, por los presos políticos y bueno, por sus reclamaciones, sus reivindicaciones habituales. Y Quim Torra no ha hecho otra cosa en su discurso institucional que calentar la calle. Llama a la movilización ciudadana para que en el día de hoy rellenen las calles de Cataluña, las calles sobre todo de Barcelona en esta diada, y lo que quieren es seguir el camino de la independencia, cueste lo que cueste, como si fuera una obligación moral, eso que ellos llaman ese falso derecho de la autodeterminación. En su discurso, Torra ha recurrido, entre otras cosas, a la tergiversación histórica, hablando de ese 1714, la toma de Barcelona por parte de los Borbones en esa guerra de sucesión con los Austrias, como si hubiera sido una guerra entre españoles y entre catalanes, y nada realmente más lejos de la realidad. Ha recurrido a un discurso épico, como si estuvieran realmente inmersos en una guerra, en una represión de un Estado fascista, cosa que es totalmente falsa, ya que España forma parte de esas 20 democracias plenas que hay en el mundo. ¿Y qué represión podría haber qué represión dice Torra que hay si puede dar este discurso desde la Generalitat? También ha recorrido a la exageración pues para exacerbar los ánimos, calentar la calle y que todos los independentistas pues salgan en el día de hoy a reclamar eso de la nación catalana. También ha arengado a los CDR, lo ha hecho en ese discurso, el discurso duró 5 minutos, le hemos puesto la pieza más representativa, los arengó para defender la secesión como en el año supuestamente 1714, algo falso. Y Quim Torra pues ha vuelto a hacer un discurso centrado en la desobediencia a la autoridad, en la desobediencia a las leyes. Y es que no es de extrañar que ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo que no iba a acatar esa sentencia del Tribunal Supremo y que tampoco acató, ya lo vimos en época electoral, lo de los lacitos amarillos. Le dijeron desde el Tribunal desde el órgano que organiza el sistema electoral, que no se puede, la Junta Electoral Central se llama, no se puede exhibir ningún tipo de pancarta, ningún tipo de simbología partidista en los edificios públicos durante la campaña electoral. Pues Quim Torra lo hizo y además se niega, lo van a juzgar de hecho el día 25 y 26 de septiembre por desobediencia. Ni siquiera se sabe si va a ir, no lo ha dicho. Un paso más en la desobediencia de Quim Torra. Y en el día de hoy, pues en esta diada, el Govern, con Roger Torrent, con Pere Aragonès, el vicepresidente, y con el propio Quim Torra, pues han ido a presentarle sus respetos, un homenaje a la tumba de Rafael Casanova. ¿Quién era Rafael Casanova? Pues un dirigente militar de aquel año del 1714, murió en el 1743, que participó pues en esta guerra entre los Austrias y los Borbones. Él estaba con los Austrias y Quim Torra pues lo ha cogido como si fuera efectivamente el baluarte de la defensa de Barcelona frente a los españoles. Luego ampliaremos esto de la diada con Xavier Horcajo, periodista de esta casa, y hablaremos de los datos que van detrás de todo esto. También les adelanto que la resistencia sigue en Cataluña, porque en este homenaje que han hecho Quim Torra y sus compañeros a Rafael Casanova ha empezado a sonar el himno de España desde un hotel. Luego se lo enseñaremos, pero vamos a continuar con más noticias. Hoy está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez, en primer lugar, ha presentado de lo que se ha hablado en el Consejo Europeo, esas medidas y demás, y también ha presentado las medidas que va a tomar España de cara al Brexit, que va a hacer España de cara a un posible Brexit duro, que veremos qué es lo que ocurre, porque en el día de hoy un tribunal escocés ha dicho que lo que ha hecho Boris Johnson de cerrar el Parlamento durante 5 semanas para que no dé tiempo a ponerle oposición para la consecución de ese Brexit duro,
pues lo ha declarado ilegal, así que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Inglaterra, pero eso es de lo que se ha hablado hoy en nuestra Cámara. Estamos viendo a Pablo Casado compareciendo en estos momentos. Está dándole la réplica a Sánchez. Ya han hablado todos los partidos políticos, ha replicado Sánchez a todos los partidos políticos y ahora vemos a Pablo Casado replicando otra vez a Pedro Sánchez. Pero antes de que vayamos a esto, que iremos en unos minutos, me gustaría que recordáramos algo que ocurrió hace 18 años. Hace tanto tiempo, o no tanto, porque lo vimos como si hubiera pasado en el día de ayer, dos aviones fueron estrellados, mejor dicho, contra las dos Torres Gemelas en Nueva York. Un hecho que cambió la historia, en el que murieron 3.000 personas, resultaron heridas otras 6.000, e incluso ahora, dicen desde fuentes neoyorquinas, que por los gases respirados y demás, hay gente que todavía sigue muriendo en Nueva York de esos bomberos que intentaron rescatar a la gente. 343 bomberos fallecieron aquel día, 23 policías, 37 agentes del puerto. Un día que cambió el mundo. El terrorismo de Al-Qaeda, el terrorismo yihadista, hizo temblar a Occidente y abrió una nueva etapa, una etapa que denominó el propio George Bush, presidente de los Estados Unidos, como la guerra al terrorismo. Y desde entonces pues está Estados Unidos en Afganistán, donde consiguieron acabar con el cerebro de estos atentados, con Osama Bin Laden. Y lo cierto es que el terrorismo yihadista está en aumento y lo podemos ver, tal vez no tanto en Estados Unidos, bastante poco. De hecho, las medidas se han reforzado muchísimo, pero sí que lo estamos viendo en Europa, no a esta escala, por supuesto. Sin más dilación, vamos a ir en directo al Congreso de los Diputados para ver qué es lo que tiene que decirle Pablo Casado al presidente Sánchez. Y que no da la talla para el puesto que ocupa. Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia. Lo que espero es que sea más breve. Gracias. Gracias, señor Casado. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Señor Sánchez, ha frivolizado usted aquí con una dictadura y lo que están sufriendo muchos venezolanos en su país. Ha frivolizado con ETA y con los muertos de ETA y las víctimas. Le voy a leer y le voy a enseñar una carta que no es mía, ni tampoco de un compañero de Ciudadanos. Estimado Miquel, a la vista de todos, la secretaria general del PSE cocinó con Arnaldo Otegi la cena Nochebuena. No en mi nombre. Te ruego tramites mi baja del PSOE. José María Mújica, hijo de Fernando Mújica. Esto no es mi opinión, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, se equivoca usted. Cuando asesinaron a Ernest Lluch, no solo le asesinaron por ser socialista, sino por ser español. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, no solo le asesinaron por ser del Partido Popular, le asesinaron por ser español y defender España. Cuando secuestraron a Ortega Lara, le secuestraron por ser funcionario de prisiones, pero lo hicieron por defender la democracia española. Señor Sánchez, no todo es ser socialista. A mí me importa más mi país y me duele exactamente igual que asesina a un socialista que a un popular, que a una persona que está en Vox. Y por eso no solo el señor Mújica, sino yo le reprocho que pacte con Otegi. Se lo reprocho por nuestro país, no porque sea socialista, popular o de Ciudadanos, eso es lo de menos. Se lo reprocho porque precisamente usted sabe, como mucha gente, que eso ha sucedido. Y que la gente vea a una persona que todavía no ha pedido perdón por todos esos asesinatos, que en Cataluña se pasee por las calles un señor que apoyó el atentado de Hipercor, el atentado de la Casa Cuartel de Vic, que asesinaron a personas, que han asesinado a periodistas, a políticos, a concejales, a ciudadanos de a pie de cualquier signo, que usted legitime por primera vez en democracia el pacto con Batasuna, eso es indignante para la democracia española. Señor
Señor Borrell, la señora Lastra le ha dicho que está orgulloso de su trayectoria. Más allá de eso, como compañero, yo le digo una cosa. Cuando le escupan otra vez los senadores de Esquerra, no le va a defender a Adriana Lastra, le defenderá la bancada de Ciudadanos otra vez. Pues ya han visto ustedes a Albert Rivera echándole en cara a Pedro Sánchez sus pactos con Bildu en Navarra, por ejemplo, donde María Chivite consiguió esa presidencia gracias a los votos de Bildu, y echándole en cara pues lo que tuvo lugar el pasado lunes, esa confluencia entre el PSC, el Partido Socialista Navarro, quiero decir, y Bildu para rechazar ese recurso de Ciudadanos, de PP y de Vox por la ley de abusos judiciales. Xavier Horcajo, muy bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te ha parecido la reprimenda de Rivera? Muy acertada. Muy interesante, porque no ha hecho ascos al recuerdo de Ortega Lara y porque, bueno, además hay algunas cosas fundamentales que uno no comprende. Lo que pasa es que, dicho esto, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué Rivera no abandonó unos días las vacaciones, se fue a ver a Pedro Sánchez y le dijo, mira, no consientas lo de Navarra y contarás con mi apoyo de investidura, luego ya veremos, ¿eh? No consientas, dame garantías de que no indultarás a los golpistas del gobierno de la Generalitat y contarás con mi apoyo, solo te pongo un par de condiciones y yo te ofrezco generosamente mi apoyo. No quiero vicepresidencias ni ministerio, nada. Tú estás en un problema, tú has ganado las elecciones, yo te pongo dos condiciones, una Navarra y la otra comprométete con un no indulto. Y eso, vamos, la gente, por lo menos los que defendemos la idea de España y los que creemos que lo fundamental son ese tipo de cosas y no el prurito personal de si yo soy, mira qué plumaje tengo más vistoso y el tuyo lo es menos y está más arrugado y no. Creo que Rivera, que hoy ha estado bien en ese regate y tal, pero en lo estratégico a medio y largo plazo se está equivocando, que él tendría que haber dinamitado la idea de repetir elecciones basta con un simple acuerdo. Él llegó a tener, recuérdenlo, 150 puntos negociados con Sánchez, luego es verdad que se enfadó con él y tal, y todo eso es muy respetable y a todos nos podría pasar. Sin embargo, lo importante era no repetir elecciones, no perder Navarra en manos de unos señores que ahora la van a euskaldinizar a velocidad de ya y tener garantías que los españoles duerman tranquilos en cuanto a que se instaura de una vez, a pesar de Rajoy y sus cobardías, a pesar de Sánchez y sus traiciones, se instaura la idea de que si alguien va contra la unidad de España, ese lo paga, ¿no? Pocas cosas, pero importantísimas, las más importantes. Luego lo demás ya lo negociarán, pero sobre esos asuntos ahí no se juega. Vamos a ver lo que ha ido ocurriendo durante toda esta sesión de control que empezó a las 9 de la mañana, porque hemos tenido unas declaraciones muy interesantes, sobre todo en el ámbito de la negociación entre Podemos y el Partido Socialista. Porque, por ejemplo, ha salido Pedro Sánchez a pedir, entre otras cosas, eso es una sesión de control, pero ha estado muy marcada por esta negociación de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, ese tira y afloja, y Pedro Sánchez pues ha pedido al resto de formaciones políticas de la oposición que le dejen gobernar, que no bloqueen. España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. En vez de buscarse los apoyos, Xavier, la culpa es los demás. de la oposición, que no, en fin, bueno, una cosa patético. Pero esto ya venía siendo el cuento de Sánchez, que por puro egoísmo electoral, porque le tiene comido el coco Iván Redondo, y a lo mejor es cierto, yo no digo que no lo sea, a lo mejor no es cierto, también valen las dos direcciones. Puede ser que se equivoque Iván Redondo, puede ser que en el tiempo que va, desde la semana próxima, cuando se convoque, se cierre el periodo legislativo y se convoquen elecciones, el noble pueblo español decida atribuir la responsabilidad suprema de haber perdido estos tantos meses a Pedro Sánchez. Ayer me dio la sensación, escuchando a los líderes políticos,
que así se está centrando, así se va encartando la historia de nuestro país, ¿eh? O sea que poco a poco la gente va viendo que esto no es culpa de Iglesias, que esto es culpa de Sánchez. Pues a quien evidentemente le parece que esto es culpa de Sánchez es el que está hablando ahora mismo en la tribuna del Congreso de los Diputados, a Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos y representante de la formación. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirle al presidente y al secretario general del Partido Socialista. Buenas medidas las bases de nuestra Constitución de 1978 y que establecía algunos de los principios del Estado del Bienestar. Señor Casado, se le ha olvidado a usted uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Altiero Spinelli, venía del Partido Comunista Italiano. Otra curiosidad. Ha dicho usted aquí, señor Sánchez, que es usted monárquico, lo cual me ha llamado la atención. Me parece muy respetable. Yo pensaba que ustedes eran republicanos, pero apoyaban la monarquía constitucional. Y, sin embargo, cuando le ha dicho al señor Rivera, ¿es usted monárquico?, Rivera ha dicho yo, a mí que me registren. Curiosidades para la historia que quedarán en el diario de sesiones. A propósito, ya más en serio, de su intervención, me ha llamado la atención que ha dedicado usted 40 minutos a dirigirse a las bancadas de la derecha y solo 5 a dirigirse a nosotros. Ha vuelto usted, creo que eso revela con quién quiere usted ponerse de acuerdo, ha vuelto usted a pedir el apoyo del Partido Popular e incluso le ha dicho al señor Casado, pero hombre, Pablo, si te estoy haciendo un favor, yo creo que le haría un favor si obligara usted a los españoles a votar otra vez, señor Sánchez. Ha dicho usted algo que me alivia, ha dicho estoy muy interesado en un gobierno y no quiero elecciones. Mire, en la misma situación en la que está usted ahora estaban los candidatos socialistas de Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Aragón, Navarra y La Rioja. ¿Y qué hicieron los 6? Un gobierno de coalición en el que estábamos nosotros y a veces otras formaciones políticas. Eso es que te interese formar gobierno y que no haya elecciones. ¿Les va a decir usted, señor Sánchez, a los presidentes y presidentas de Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Aragón, Navarra y La Rioja que no tienen un gobierno, sino que tienen 2 gobiernos en uno? ¿Por qué lo que vale para 6 comunidades autónomas donde ustedes presiden el gobierno no vale para el Estado? Eso es muy difícil de explicar, señor Sánchez. Han dicho ustedes que querían poner en valor la experiencia de 12 meses de avances, pero si seguimos con los presupuestos de Montoro, si el resultado de un gobierno en minoría por su parte fue que no fuimos capaces de sacar adelante los presupuestos generales y hubo que repetir las elecciones, ¿eso es lo que pretenden ustedes que sigamos haciendo? ¿Que sigamos con los presupuestos generales de Montoro? ¿O piensan ustedes que ser un gobierno de coalición con 123 diputados van a sacar ustedes adelante unos presupuestos generales del Estado? Es imposible y España se merece una mayoría parlamentaria que saque adelante unos presupuestos. La experiencia de 12 meses se traduce en que tenemos hoy, sí señoría, los presupuestos de Montoro. Ha dicho usted que quiere un gobierno fuerte, con una mayoría parlamentaria sólida. ¿Es eso posible con 123 diputados? Y digo con 123 sí, porque si usted le pide la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos, usted está diciendo que quiere gobernar con 123. ¿O de verdad nos está proponiendo que va a llegar usted a un acuerdo con el Partido Popular y pretende que nosotros le demos la estabilidad parlamentaria, llegando a un acuerdo con la derecha? En el momento en el que usted pide a la derecha el apoyo, usted está diciendo que no aspira a tener un apoyo parlamentario estable. Y eso, señorías, es una grave irresponsabilidad. Ha dicho usted que los españoles votaron un gobierno progresista. Estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué nos dice usted? ¿Que ese gobierno progresista tiene que representar a 7 millones de ciudadanos que les votaron, pero a los 3,7 millones que nos votaron a nosotros no pueden estar representados en ese gobierno progresista? ¿Así desprecia usted a casi 4 millones de ciudadanos que son progresistas, que son de izquierdas, pero que no les votaron ustedes? A ustedes les dicen, hay 7 millones de ciudadanos que tienen derecho a tener a sus representantes en el gobierno. Los 4 millones que votaron a Unidas Podemos, no. ¿Usted cree que es razonable, con 123 diputados, faltar al respeto así a muchos votantes de izquierdas que no les han dado su apoyo? Yo creo, señor presidente, que no es razonable. Y para acabar, ha dicho usted algo que me ha llamado la atención. Le ha dicho al señor Rivera
A ver si un día podemos hablar usted y yo. ¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? 0. Me escribió usted un mensaje muy amable felicitándome por mi paternidad y se lo agradezco, y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. Pero ¿usted cree que es serio frente a la ciudadanía española que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente y que es el candidato el que tiene que descolgar el teléfono y hacer las llamadas telefónicas. Y le vuelvo a hacer una propuesta. Señor Iglesias, tiene que terminar, por favor. Usted y yo, y pongámonos a trabajar. Y si no lo logramos, al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias para buscar un acuerdo. Y le planteo que la condición de posibilidad de que lleguemos a un acuerdo sea que ni usted ni yo nos echemos atrás. Usted me vetó, usted dijo, el único escollo para que hagamos un gobierno de coalición es que usted no esté. Y yo me retiré. Y mi retirada no tenía el valor de 24 horas ni de 72 horas. Asumo que en este momento ese veto forma parte de las condiciones de posibilidad para que tengamos un gobierno. Usted dijo, el único escollo para que haya un gobierno de coalición en este país es que usted se retire. Yo sigo en la misma posición. Le pido que respete al menos su palabra. Usted dijo que solamente había un escollo. Si usted y yo partimos de lo que dijimos, creo que todavía hay una posibilidad de no llevar a este país a elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Pues ya han escuchado la batería de argumentos que ha soltado Iglesias contra Pedro Sánchez para recriminarle que no quiera formar de ninguna manera un gobierno de coalición con ellos. La primera de ellas ha sido que por qué lo que vale en las comunidades autónomas en las que sí han llegado a acuerdos no vale ahora a nivel nacional. La segunda, que un presupuesto general del Estado que no ha podido sacar antes con 85 tampoco lo va a sacar ahora si quiere gobernar solo con 123. Luego, que no sería proporcional que no estuvieran ellos en el gobierno. Y el Partido Socialista sí, que le pidan el apoyo básicamente gratis. Y luego pues le ha requerido un poco más de esfuerzo al PSOE en esto de las negociaciones, como que si no hubieran echado el tiempo necesario para hacer una negociación seria de formación de gobierno. Y el último, y el veto único escollo. El único escollo que es de Iglesias, que dijo que vale, yo me quito, pero parece que era una excusa para ver, supongo que pensaría Sánchez, Iglesias es muy orgulloso, no se va a quitar, y por lo tanto ya tengo la excusa para irme a elecciones. Pero no, Iglesias al siguiente día dijo, pues me quito. Y claro, y luego el Partido Socialista siguió diciendo que no. Es patético porque lo que no se producirá es esa llamada. ¿Por qué no se produce esa llamada? Dígalo, Iglesias, dígalo. Es que no quiere formar parte de un gobierno con usted. Es que no quiere saber nada de usted. No se ha dado cuenta, necesita agosto, sé cuántos meses necesita Iglesias más para darse cuenta que es un individuo apestado en la política europea, española, etcétera, etcétera, y que nadie quiere tener cosas con Iglesias. Hombre, en momentos de extrema necesidad se han explorado, sí, pero el resultante es, oye, con estos no se puede ir ni a una fiesta de cumpleaños. Es que no tiene mucho sentido que digan que es el socio preferente y luego lo traten como si fuera lo que dices, un apestado, un leproso o algo por el estilo. Claro, socio preferente en lo teórico, en el plano teórico. A la que dejamos las matemáticas arrinconadas y entramos en el terreno político, dices, pero ¿cómo voy a hacer yo unos presupuestos con este? ¿Qué me va a pedir este? Esta camarilla que tenían prevista para el control a lo leninista del gobierno desde el gobierno. Hombre, eso hubiera sido muy torpe. El PSOE es un partido con mucha experiencia en estas cosas y no han picado, no han picado. Lo que pasa es que, claro, ahora tienen que echarse atrás sin que se note demasiado. Eso es difícil y, claro, aparentemente en el Congreso hoy Iglesias le ha hecho un traje de madera a Pedro Sánchez, ¿no? Sí, lo ha puesto ante sus contradicciones. Pero es igual, porque a Sánchez lo que le importa es que pasen los días, y a los poquitos días que nos quedan, y que de forma automática se ponga en marcha el reloj de las próximas elecciones. Pues está compareciendo en estos momentos Santiago Abascal dando la réplica de la réplica al presidente del gobierno, porque en primer lugar habló el presidente del gobierno para presentar eso lo que ha sido el Consejo Europeo, luego para presentar las medidas que va a tomar el gobierno con respecto al Brexit. Luego respondieron todos los partidos políticos, volvió a responder Sánchez y aquí está ahora Santiago Abascal en la tribuna hablando, supongo que dirigiéndose también al presidente. Vamos a verlo.
Más medios, materiales, humanos y jurídicos, y a exigir también un respaldo legal y político que no tienen. Porque quizá usted tiene asesores que le informan y le dan datos, pero nosotros hemos hablado con los guardias civiles, con los policías nacionales que están en nuestras fronteras, que no se sienten respaldados, que dicen que no tienen medios materiales y que tienen que resignarse ante las avalanchas de personas que les atacan y que a veces les atacan gravemente. ¿Qué partido va a ir a defenderles frente a quienes dicen que no podemos defender nuestras fronteras? ¿Qué partido va a defender los intereses legítimos de los ciudadanos europeos, de los trabajadores precarios, de los parados, de los pensionistas, frente a esos pretendidos derechos de acogida, de asistencia social, de asistencia sanitaria, de los que protagonizan las avalanchas migratorias? ¿Qué partido va a defenderles en Europa? ¿Qué partido va a defender a los españoles y su dignidad en Bruselas frente a los países que la han despreciado acogiendo a un prófugo golpista que ha cometido el peor delito que puede cometer un representante público? No va a hacerlo el Partido Socialista, ni lo puede hacer de verdad el Partido Popular, que ya aplaudió al tribunal alemán que se negó a entregarnos a Puigdemont. Y lo hizo a través de su portavoz más cualificado, el señor Rajoy. Déjense de hablarnos de sillones y de dimes y diretes sobre lo que hoy no estaba previsto en el debate, y defiendan la soberanía nacional, que es la que ustedes representan, y no una soberanía europea ni una soberanía globalista o mundial. Defiendan nuestras fronteras externas y defiendan nuestra seguridad interior, que está comprometida. Defiendan a los españoles, por ejemplo, a esos 2.700.000 españoles que votaron a Vox y a los que ustedes también representan, frente a un político francés que se entrometió en la política nacional, el señor Macron, que es su aliado, y dijo cuáles tenían que ser las políticas de pactos que dictaron desde el Elíseo. Defiendan a nuestro campo y defiendan nuestra industria frente a quienes lo estrangulan, favoreciendo la competencia de productos extracomunitarios. Porque si no hacen eso, ¿para qué quieren los sillones de los que hoy han hablado aquí? ¿Para qué queremos al señor Borrell en una posición de poder? Lo tenemos muy claro, porque nos lo ha dicho hoy el presidente del Gobierno, para criminalizar a millones de europeos que disienten de la dictadura progre. Y por eso ha venido aquí a hablarnos de los delitos de odio y de ese encargo que trajeron de la cumbre de Marrakech, con la que quieren perseguir a millones de europeos con delitos de odio solo por criticar la inmigración ilegal. Quieren acabar con la posibilidad de muchos españoles de opinar. No van a poder hacerlo. Van a tener que seguir escuchándonos aquí. Van a tener que retorcer mucho las leyes. Van a tener que convertirlas en totalitarias si quieren amordazarnos con unos delitos de odio, ante los que ustedes quizá tienen que hacer una reflexión. Y lo digo por las fake news de las que usted hablaba, deslizando de alguna manera que favorecían a las nuevas alternativas políticas. Yo le agradezco su preocupación con las fake news. Sí, no lo niegue, porque lo hace así, lo hace pensando en eso. Le agradezco que nos proteja. Mire, no, Santiago Abascal no ha dicho que llenarán las cunetas de independentistas en el acto de Vista Alegre. Esta fake news circuló por todas las redes sociales, no era de nuestros simpatizantes. El bulo sobre Ortega Smith y los fusilamientos con amor, el entrecomillado es falso y se refería a una cruz conmemorativa. Vox percibe casi 3 millones de euros en subvenciones por sus escaños en Andalucía. Esta fake news es del diario El País. Fake news producidas no por personas anónimas muchas veces, sino por medios de comunicación o por líderes políticos. Susana Díaz acusa a Abascal de ser cómplice de los maltratadores de mujeres, es decir, de los que maltratan a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras abuelas. Señora Abascal, tendría que ir terminando. Medio minuto. Un senador castellano, el señor Maroto, aseguró que Vox proponía quitar la protección a las mujeres para dársela a los toros. E incluso el señor Rivera llegó a decirnos en campaña electoral que lo que Vox proponía es que hubieran armas en los colegios. Gracias por protegernos de las fake news, señor Sánchez. Muchas gracias, señora Abascal. El discurso de Santiago Abascal, que ha pivotado sobre una serie de pilares. Uno de ellos, la inmigración, ha hecho referencia al Pacto de Marrakech de la Unión Europea, que no te obliga a legislar sobre el tema del año 2018, diciembre, pero sí que decían que habría que ir implementando políticas para que todo el comentario disidente con la inmigración pues fuera castigado como delito de odio, es decir, que fuera pues un delito, como está diciendo. Luego también ha hablado de las euroórdenes, que fue bastante penoso que España pues no consiguiera que el fugado Puigdemont volviera, y ese fracaso, ¿no?, de esa unión judicial de la Unión Europea. Luego también del esperpento de los sillones que ya protagonizaron en julio Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se vuelve a repetir. Y ha hablado también de las fake news que atormentan a su partido, a Vox. Sí, de todas maneras yo creo que el tema de la inmigración está dando un giro, está empezando a dar un giro en Europa.
En España no. España seguirá Vamos eso. siempre a la cola, ¿verdad? Ahí estarán los de Vox solos toda la vida. Pero en Europa sí que está dando un giro. Esta nueva presidenta de la Unión Europea, que ha nombrado un vicepresidente, un griego, que de nombre se llama Margaritis, sin embargo es un señor que no lleva falda, Margaritis Schinas creo que es de apellido. Bueno, este hombre tiene un encargo y es el vicepresidente de la nueva Comisión Europea. El encargo se llama o se define como proteger el modo de vida europeo. Proteger el modo de vida europeo tiene mucho que ver con el estado del bienestar asentado en Europa, pero también tiene mucho de cultural. En fin, parece que alguien en algunos de los 28 estados de la Unión ha empezado a poner sobre la mesa en Bruselas la carpeta de decir, oiga, ¿y cuándo vamos a defender lo que somos? ¿Cuándo vamos a defender nuestras raíces? ¿Cuándo vamos a defender que el que venga se integre? Los acontecimientos, desde los famosos de los refugiados sirios protagonizados en Alemania, pero en Suecia, pero en Austria, empiezan a calar en la población europea. Hay partidos que empiezan a absorber esa reivindicación de base de las calles y de las gentes, y eso yo creo que nunca hasta ahora ha sido así en la Comisión, y empieza a verse un cambio. Veremos hasta dónde llega, ya lo iremos analizando, pero de momento nacerá cuando esta gente nombrada tome posesión a finales del mes que viene, y veremos a ver hasta dónde nos lleva. Es que tenemos un grave problema con la inmigración, y como no se le pongan soluciones desde Europa sobre todo, pues difícil lo vamos a tener. Y bueno, en España habría que ir implementando medidas, y el único, como bien has dicho, el único partido que lo defiende en ese aspecto pues es Vox. Antes de que te vayas, Xavier, me gustaría comentar contigo el tema de la Diada. Lo hemos estado comentando al principio del programa, esas declaraciones incendiarias de Quim Torra, en las que decía pues que van a desobedecer, que lo van a volver a intentar y que tienen el derecho a la autodeterminación. Es decir, que el golpe de Estado sigue más vivo que nunca. Y aquí no pasa nada, aquí Pedro Sánchez no le para los pies. Y del otro lado, pues todo lo que podríamos llamar la arquitectura del Estado, la fiscal general del Estado, tal cual, todo eso no reacciona. Es verdad que en lo declarativo cada uno, este es un país de libertades, puede decir lo que quiera, pero cuando eres el presidente de la Generalitat y el Estado en Cataluña, hay cosas que no puedes decir y que merecería la pena que alguien le hubiera mandado una advertencia en la forma que ustedes deseen, me da igual, sea por escrito o sea por abrirle unas diligencias para que cuente en qué, si su juramento del cargo, en qué manera le faculta para poder decir que no va a obedecer una sentencia producida por la justicia española, y que lo diga ahora, y si no, pues que se le deponga, que se le inhabilite por haber dicho eso. Hay que incoar, hay que empezar a hacer, porque de lo contrario, pues este independentismo que había caído un poco este año, estos últimos meses, este verano, parece que estaba un poco ya de baja, pues bueno, esto enseguida le dan, con la TV3 le dan al tambor del conejito de Duracell, y volvemos a estar en otra cuando llegue la sentencia en octubre. No es descartable. Y si quieres, sobre la Diada y lo que representa, me gustaría hacer una reflexión, histórica, porque primero hay muy pocos países en el mundo que celebren su Día Nacional, entrecomillado, lo de nacional y lo del país, celebrando una derrota, no una victoria, que suele ser lo tradicional. Ya hay más países en el mundo que celebran mentiras asociadas a un hecho ilustre, notable, que configuró su independencia. Pero el caso de Cataluña es clamoroso, porque primero se celebra una derrota, segundo, el clamor de esas mentiras. Se dice a menudo que el héroe homenajeado hoy, Rafael de Casanovas, hay muchos escolares en Cataluña que piensan que murió en el asedio de las tropas de Felipe V a Cataluña. No. Si acaso ese sitio donde van a homenajearle, pues es donde cayó herido relativamente leve, se marchó a Sant Boi de Llobregat, que es donde falleció, y por cierto trabajó de abogado y procurador en los tribunales del rey Felipe V, el terrible Borbón, el que produjo la masacre y tal. Casanova no era un líder militar ni lo pretendía, era un líder civil, era el gobernador, era el hombre que tenía el mando político de la ciudad de Barcelona. Como tal, tuvo dos negociaciones, una con el archiduque, con las tropas del archiduque de Austria, las dos, una con el duque de Berwick y otra con el duque de Popoli,
en el sentido de decir, oiga, rinda la ciudad porque esto va a ser un baño de sangre, y él anteponía una circunstancia. Los pliegos llamados constituciones y derechos catalanes, que no eran más que una lista de privilegios que tenían los que habitaban en Cataluña respecto del conjunto de los que habitaban en el Reino de España, a la muerte de, ya se sabe, del hechizado, de Carlos II, pues los defensores de Barcelona, de la capital de Cataluña, intentaron que les respetaran esos fueros, y al no conseguirlo, pues cayó en un reduccionismo con traiciones. Aquello no era la guerra de secesión de Cataluña contra España, muchísimo menos. que va, era la guerra de sucesión de dos casas reales europeas enfrentadas por el control de Europa. Los austrias, apoyados por los ingleses, y Felipe V, pues que tenía todo el poder francés, digamos, ¿no? Bueno, los del archiduque Carlos llegaron a Barcelona y asentaron lo que iba a ser el embrión de la corte del archiduque Carlos en España, y bueno, y luego cuando resulta que Carlos tiene otros intereses dinásticos en Europa, abandonan Barcelona, los ingleses, que eran sus aliados, también se van, las tropas que estaban allí, y los barceloneses quedan con el culo al aire, ¿sí? Así dicho claramente. El pacto de burgueses que tenían, porque la gente de calle estaba más bien con Felipe V, ¿por qué? Porque Felipe V había dicho que respetaría esos derechos catalanes. Lo que pasa es que la tozudez en la pelea de los resistentes de la ciudad de Barcelona años después, en el 14, pues motivó que las tropas de Felipe V aplastaran completamente la ciudad y la pasaran a sangre y fuego. Pero ojo que los que defendían, equivocadamente o no, Barcelona contra las ganas del rey Borbón de asumir ese territorio también, aseguraban que ellos luchaban por toda la nación española. Ellos además, lo que querían era el archiduque Carlos para todos, ¿eh? No es que fuera una cuestión de Cataluña contra España, no, era Cataluña que tomaba un partido en una guerra de sucesión por el trono de España. Y así es como, bueno, luego además pues se han contado tantas mentiras, tantas y tantas y tantas sobre esto, tratándolo de convertir en un acto patriótico, venerable, homenajeable, cuando en realidad es un relato de traiciones y de errores consumados que, bueno, pues es como si hoy mandase la CUP en la Generalitat, seguramente produciría un espectáculo sangriento, brutal, porque a veces la sinrazón política conduce a malos episodios en la historia de los pueblos. Esta operación de marketing que se organiza en torno a Rafael de Casanova, a la Diada, etcétera, etcétera, es una cosa completamente absurda, porque luego este rey Felipe V, el Borbón, el odiado, como le dicen en Cataluña, le dio a Cataluña la gran carta de su modernidad y de su prosperidad, el decreto de nueva planta. Es ese que permitía, que antes no podían hacerlo a Cataluña, negociar con los territorios de ultramar de la corona española, y de ahí su prosperidad y sus negocios laneros o textiles y muchos otros, ¿no? Así es que la historia hay que primero tratar de intentar conocerla con neutralidad y tomar conclusiones de lo positivo y negativo. Siempre hay positivo y negativo, y en todas las decisiones se puede apreciar un elemento que ojalá no hubiera sido, ¿verdad? Pero en cualquier caso hay que ser justo a la hora de escribir la historia, porque tiene pasajes que luego te quedas en el ridículo más espantoso si no lo Pues fíjate a Quim Torra y rendiéndole homenaje a Rafael de Casanova, pero es que no tiene ni idea de la historia, no, yo diría que la sabe perfectamente, pero que la utiliza para cambiarla totalmente. Es que el cambio de relato es absolutamente increíble. Y fíjate, en esta sesión que hemos tenido hoy en el Congreso, que todavía está teniendo lugar, pues Pedro Sánchez también ha aprovechado para hablar de la Diada y ha dicho lo siguiente, fíjate, porque es muy interesante en la forma en la que lo dice, ¿eh? Ese ojalá. Vamos a verlo a Pedro Sánchez hablando sobre la Diada. Un territorio que estimamos, que respetamos
que reconocemos, como es Cataluña. Ojalá, señorías, un día, y trabajamos desde el Gobierno y también desde el Grupo Parlamentario Socialista por ello, que ese día llegue pronto, quiero decir, ojalá un día llegue en el que la Diada sea la fiesta de todos los catalanes y todas las catalanas, y no de una parte de los catalanes. Bueno, sí, ojalá es increíble. Esto es desconocer también la historia de su partido. El Partido Socialista en Cataluña siempre celebró la Diada lejos de ese lugar donde está y de este propósito. Se fue a la tumba de verdad de Rafael de Casanovas, que está en Sant Boi de Llobregat. Ahí celebraba siempre históricamente el PSC la Diada, para no tener que ver con este tinglado donde les insultaban y les llamaban de todo, entre otras cosas butiflés, y les tiraban, como a Alejo Vidal Quadras, huevos a la solapa, porque no solo el odio es a lo que proviene de España, no, el odio es a los que no sean independentistas. Ahí han mandado siempre las juventudes de Convergencia, las de Esquerra, Òmnium Cultural, la ANC, las CUP, elementos radicales. Y ahora, a lo largo del día, lo tradicional también es que cuando termine la tarde empiecen a producirse enfrentamientos, en este caso ahora con la Policía Autonómica Catalana, porque pues es el aquelarre del independentismo radical. Bueno, ya sabemos cómo está la situación en Barcelona, pues hoy va a ser todavía peor con esta diada. Y me gustaría que vieras un movimiento de resistencia que ha tenido lugar hoy en Barcelona, cuando se producía este homenaje a Rafael, a este señor dirigente civil de la Barcelona de 1714, que nada tiene que ver con la persona que Quim Torra pues parece creer que es. Pero es que en este homenaje, desde un hotel, el NH Collection de Barcelona, pues ha pasado esto, ha empezado a sonar el himno de España. Vamos a verlo con sonido, por favor, Raquel, y lo vamos comentando, porque claro, todos los periodistas de repente se acercaban al hotel y decían, ¿de dónde viene esa música? Esto al lado de donde estaba teniendo lugar el homenaje a Rafael Casanovas, todos los periodistas grabando, y lo que no sabemos todavía es si salía de una habitación o de otra, que seguramente lo haya puesto un particular, no creo que haya sido el hotel en cuestión, pero que bueno, que hay resistencia en Cataluña y que hay gente que se resiste a ser aplastada por el independentismo. Sí, bueno, es una curiosidad interesante y para nada violenta, ¿no? Si Cataluña forma parte de España y España tiene perfecto derecho a hacer este homenaje a ese ciudadano. Espero que no tenga repercusiones para él, porque alguno le estará buscando. Sí, bueno, había de hecho unos policías acercándose también a ese hotel, no sé si en busca de esa persona, pero bueno, esperemos que no le pase nada. Antes de que te vayas, Xavier, me gustaría que viéramos lo que han sido las últimas diadas desde el año 2012, en cuanto a datos, en cuanto a cifras de asistencia y demás, y cuál ha sido pues el seguimiento que ha tenido ese secesionismo desde aquel año, porque la verdad es que ha ido la cosa bajando y mucho. Fíjate, en datos del Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el año 2012 asistieron unas 500.000 personas. Ya sabemos que estos datos de manifestaciones, pues números arriba, números abajo, porque es difícil de medir, pero fíjate, asistieron 500.000 personas. Luego en el 2013, bastantes más, 950.000, según este estudio. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que en 2013 estábamos todavía con la crisis económica, estábamos también con que el Tribunal Constitucional había anulado parte del Estatuto de Autonomía en el año 2010, o sea, venía la situación un poco calentita, y dice en este estudio que en en este año 2013 pues el seguimiento era del 49% independentista. Luego en 2014 800.000 personas, ahí había bajado un poquito el seguimiento, 36%, que fue cuando tuvo lugar el caso del 3% de Jordi Pujol, ese dinero ocultado durante 34 años, y también tuvo lugar el 9N este año, del 2014, luego 2015 800.000, 2016 540.000, 2017 485.000, va bajando, y ahora pues 350.000 el año pasado, que ya pues eso claro, ocurrió con todo, que ya estaban los presos en la cárcel, en esa prisión preventiva. Así es. Y ahora pues dicen que ahora mismo el 40% de la población catalana pues quiere la independencia. Sí, bueno, estos datos pues reflejan un poco la onda una onda comprensible que encaja con el relato de lo que ha sido el independentismo, pero bueno, yo creo que estos datos son muy difíciles de medir, muy difícil de medir, claro, muy difíciles de valorar, y no les hago demasiado caso, francamente. No, bueno, si es la gente que quiera ir a un evento, fíjate, todos creíamos que Vox iba a reventar absolutamente el Parlamento con esas manifestaciones y esos
mítines tan multitudinarios y luego al final pues fueron 24 escaños, que está fenomenal, pero claro, no son los que yo, por ejemplo, yo pensaba que iban a sacar muchos más, pero que la gente que asiste a un lugar pues no determina la gente que el seguimiento que tiene una cosa. Eso es. Pues bueno, Xavier, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con Eduardo Ford para seguir analizando la actualidad política sobre lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, la Diada y demás. Vámonos. Será de nuevo este año patrocinador principal de la excepcional gira Revolution on Ice, que llevará al bicampeón mundial, medallista olímpico y 6 veces campeón de Europa de patinaje, Javier Fernández, a recorrer 5 ciudades españolas. Javier Fernández, mejor patinador español de la historia, ha ofrecido hoy una masterclass a un grupo de niños, hijos de trabajadores de la empresa de alimentación, en la que ha incidido en la importancia de la constancia si realmente quieres conseguir que tus sueños se cumplan. El doble campeón del mundo arrancará su espectáculo el 9 de noviembre en Málaga, a la que seguirán Zaragoza, Bilbao, La Coruña y Madrid. En cada ciudad se instalará una pista de hielo al aire libre durante la semana, previa al espectáculo, en una acción para acercar el patinaje al gran público y recaudar fondos para el deporte inclusivo. Si el año pasado se recaudaron más de 100.000 euros para la Fundación CRIS contra el cáncer, en esta ocasión ayudará al deporte inclusivo destinando 1 euro por entrada vendida a la fundación también. El Pozo Alimentación repite colaborando con este show por segundo año consecutivo por su firme apuesta por el deporte como una escuela de valores en la que disciplina, compromiso, empeño, compañerismo y superación son la base del éxito. El Pozo Alimentación apoya además en la actualidad al equipo de fútbol sala del Porto Murcia, que cuenta con equipos de todas las categorías, la Vuelta Ciclista a España, al equipo paralímpico español, la carrera de la mujer y recientemente al equipo de fútbol femenino de Alhama de Murcia, que milita en la categoría de plata, entre otros. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Eduardo Ford. Eduardo, muy bienvenido. Gracias. Y vamos a comentar en estos momentos lo que han sido esas negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos, unas negociaciones que ayer tuvo esa reunión lugar y una reunión pues que ha ido bastante mal. No se ha llegado a ningún acuerdo y las posiciones siguen siendo las mismas. El Partido Socialista vuelve a ofrecer ese acuerdo programático con altos cargos, mientras que el partido de Podemos sigue empeñado en que tiene que entrar en un gobierno de coalición, en parte porque dice que no se fía del Partido Socialista. Vamos a ver cuáles fueron las reacciones o cuáles han sido las reacciones en estos últimos días, tanto del Partido Socialista como de Podemos. En el Partido Socialista, Adriana Lastra fue la que intervino para decir que no hay por dónde llegar a un acuerdo en estos momentos, e Ione Belarra, por parte de Podemos, que le achaca al Partido Socialista su inmovilismo. No hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Hoy por hoy, como les decía, no vemos una salida a esta situación. La última parte de la reunión ha sido invitando a Unidas Podemos a que reflexione sobre qué va a hacer en los próximos días, a que reflexione sobre si va a permitir o va a impedir que haya un gobierno progresista en este país. Bueno, nosotros vamos a estar disponibles para negociar hasta el último momento. Confiamos en que hoy en el Pleno pues, se pueda trabajar en la reconstrucción de esas relaciones que ayer el Partido Socialista dio por rotas y no aceptábamos su chantaje. Nosotros nos hemos movido infinitamente, diría. Pablo Iglesias dio un paso a un lado. Ese era el principal escollo que el Partido Socialista veía para un gobierno de coalición. Creo que a quien le toca moverse es a quienes tienen que armar la mayoría. Bueno, le acusa incluso de chantaje al Partido Socialista, a Podemos. Sí, creo que en este momento los dos factores que están en juego, evidentemente un diálogo cuando se apaga la luz y no están las cámaras debe existir. Decía que en este momento los dos factores que están en juego son, por un lado, el presidente en funciones está confiadísimo evidentemente en aumentar su apoyo electoral en unas hipotéticas nuevas y probables nuevas elecciones, y por el otro lado sería interesante escudriñar un poco en la crisis interna que está teniendo Podemos, sobre todo por la conformación tan particular que tuvo el partido desde el principio, ¿no? En cuanto a las mareas, las distintas corrientes internas y demás.
Luego también habría que escuchar, porque claro, lo que propone Podemos no es otra cosa que se vuelva a lo que le ofrecieron en julio, ese Ministerio de Vivienda, ese Ministerio de Sanidad, esa vicepresidencia, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora el Partido Socialista dice que cuando ya le rechazaron eso, que esa vía se ha acabado. Vamos a escuchar a Alberto Garzón, miembro de Izquierda Unida, pero que está dentro ahora mismo de Podemos, viendo cómo pedía pues que se vuelva a lo de julio y que esto en 2 minutos puede estar solucionado. Aquí lo que hay que hacer es muy práctico. O sea, hay una petición por el grupo mayoritario de nuestro grupo confederal, que es Podemos, legítima y razonable de entrar al gobierno de coalición, y si no hay acuerdo entre ese espacio y Podemos y el Partido Socialista, perdón, no hay investidura. Por lo tanto, hay que ser prácticos, hay que conseguir un acuerdo. Yo creo que ahí le toca ceder al Partido Socialista, insisto, volver a lo de julio, retomar la negociación por donde se quedó, y tendríamos ya un camino necesario para no frustrar a la ciudadanía y para no darle una segunda oportunidad a la derecha. Bueno, habla Garzón de pragmatismo, pero es que a mí me parece que Sánchez está siendo muy pragmático en el sentido de que él quiere unas elecciones y es lo que está haciendo. Exactamente, y más que pragmatismo, lo que veo en Garzón es un poco de desesperación, porque ante la posibilidad de hundirse electoralmente y pasar a la intrascendencia, quieren volver a toda costa a tener lo poco que les habían ofrecido, que no era tan poco. No, está bastante bien. Era esa, pues como ya he dicho, ese Ministerio de Sanidad, ese Ministerio de Igualdad, de Vivienda, esa vicepresidencia segunda de Montero. Y bueno, Podemos echar un poquito para atrás teniendo en 2 cosas en la última reunión. Una de ellas era renunciamos a las políticas activas de empleo, esa última petición que hizo en medio del Congreso en la última sesión de investidura. Y también que iban a renunciar, que en el tema de Cataluña, que era un tema bueno, pues muy complicado, que iban a mantenerse leales a lo que el Partido Socialista dijera en ese aspecto. Es decir, que eso no le importaba tanto. Pero claro, no quieren elecciones en Podemos de ninguna forma porque saben que el batacazo va a ser aún mayor. Ya perdieron casi el 50% del electorado en las últimas, pues el batacazo va a ser aún mayor si es que vamos a elecciones en noviembre. Por lo tanto, Pablo Iglesias en la tribuna, en el Congreso de los Diputados, pues ha desaconsejado a Sánchez que vaya a elecciones porque dice que la gente no lo va a entender. Y le ha hecho un ejemplo, le ha hecho un paralelismo con lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Italia con los diferentes partidos, que Salvini ha quedado fuera finalmente y se han juntado, han formado un gobierno de coalición. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. Si se acuerdan, hace algunas semanas ustedes eran muy críticos con el movimiento 5 Stelle. Y sin embargo ahora el partido que es su referente en Italia, el Partito Democrático, ha hecho un gobierno de coalición con el movimiento 5 Stelle. Le aseguro que ha habido mucha más dureza y mucha más aspereza entre el Partido Democrático y el movimiento 5 Stelle que entre ustedes y nosotros. Y creo que hay 2 lecciones muy interesantes de la política italiana que usted, señor presidente, debería tener en cuenta. Una, es preferible siempre un gobierno de coalición antes que una repetición electoral. Segunda lección italiana, la gente no ve bien cuando alguien trata de adelantar unas elecciones para obtener ventajas electorales. Eso es lo que le ha pasado a Salvini, que al final se ve con que no tiene tantos apoyos como creía y se encuentra con que el Partido Democrático y el movimiento 5 Stelle han construido un gobierno de coalición. ¿Un paralelismo acertado el que ha hecho Pablo Iglesias con Italia? ¿O crees que son 2 casos distintos y no tienen nada que ver? Bueno, me parece que Pablo Iglesias en este caso se está haciendo trampas en el solitario. Él sabe que el caso de Salvini no es comparable al caso de Sánchez. Sánchez, nos guste o no, ha demostrado desde que existe políticamente tener cierta dosis de astucia y de reinvención. Probablemente tenga algunos naipes bajo la manga que le permitan inferir que podría robustecer sus apoyos en las elecciones. Y en cuanto a Pablo Iglesias, nuevamente, yo lo que veo es un pedido desesperado de déjennos apoyarlos porque nos hundimos. Efectivamente, las encuestas no le dan muy buen resultado al partido de Iglesias, pierde incluso en algunas de ellas hasta 10 escaños más, lo cual sería una pérdida en un par de meses enorme, de los 70 que tenían o 71 que tenían hace no tanto. Y fíjate, porque hemos estado analizando aquí con Xavier Horcajo el discurso de Iglesias, lo hemos visto en directo, y a ver qué te parecen sus argumentos, porque uno de ellos era que lo que valen las comunidades autónomas, o en algunas de ellas, pues en cambio no vale a nivel nacional. Pero ¿eso a ti te parece un argumento potente, o realmente crees que no es lo mismo gobernar una comunidad autónoma que gobernar un gobierno de la nación? Bueno, que no es lo mismo, es evidente, pero es el típico argumento antojadizo que se puede tomar para cualquiera de los sentidos. No es lo mismo el pacto al que se puede llegar
para gobernar una comunidad autónoma, porque evidentemente tiene un toque más localista, pero evidentemente la negociación tiene que ser conveniente para ambas partes. Y en este momento el Partido Socialista lo que está diciendo es: quizá ni siquiera me interesen los diputados de Podemos. Si puedo gobernar en solitario con alguna abstención por aquí y por allá. Sí, pero claro, fíjate lo que fue fue una tortura ese gobierno después de la moción de censura con 85, porque claro, necesitabas muchísimos apoyos para absolutamente todo. Y volveríamos a estar en la misma situación. Con 123 necesitaría apoyos para absolutamente todo y no pocos precisamente. Necesitaría Podemos, a Esquerra y bueno, incluso no te apoyarán en todas. Tendrías que ir buscando los diferentes, para sacar cada acción legislativa, tendrías que sacar apoyos de debajo de las piedras, básicamente, ¿no? Y esto ha sido uno de los argumentos de Iglesias contra él. ¿Cómo va a sacar usted unos presupuestos generales del Estado adelante, que es realmente cómo funciona todo? Si no tienes el dinero asignado no puedes funcionar. ¿Cómo va a sacarlo adelante con tan solo 123 diputados? Ese me parece el argumento más fuerte que Iglesias ha puesto sobre la mesa en el día de hoy. Como argumento es fuerte, pero evidentemente Sánchez está cifrando su destino político en sacar una cantidad notablemente superior de diputados, presentar un programa de gobierno de corte, si se quiere decir, progresista, y obligar a Unidas Podemos a retratarse en la Cámara. Pues aunque algunos de los políticos de Podemos no lo han expresado como tal, pero sí que algunas mareas sí que han expresado el pesimismo que existe en cuanto a esta negociación. Y por ejemplo ha dicho esta mañana, antes de entrar al Congreso a esa sesión, Joan Baldoví, que es de Compromís, esa rama de Podemos en Valencia, pues ha dicho eso, que lo ve muy negro todo. Vamos a ver a Joan Baldoví. Hablé ayer por la tarde con Pablo Iglesias cuando bajé de la tribuna y era muy pesimista, pero efectivamente no cerraba la última puerta a llegar a un acuerdo. Yo creo que con un cambio así podría seguramente haber gobierno, y espero que hoy en la tribuna, en lugar de profundizar en las hostilidades, podamos salir de aquí con alguna esperanza de que se pueda tender algún puente. Pesimista porque cree que no va a salir adelante. Yo también creo que pesimista por cómo pueden ir las elecciones. De hecho, tenemos preparado una de las encuestas que han sido publicadas esta semana de eldiario.es, publicada en el día de ayer, que realmente nos deja con una situación de esta manera. Encuesta elecciones generales de Celeste para eldiario.es. El Partido Socialista subiría tan solo 5 y Podemos pues cae de los, creo que tiene ahora mismo, lo tiene 48, pues claro, con todas las formaciones, las conglomeraciones, las mareas lo llaman, añadidas, pues bajaría a 35, perdería nada más y nada menos que 13 escaños, una auténtica barbaridad. Por lo tanto, a Podemos no le puede interesar de ninguna forma esto. ¿Y para qué van a servir las elecciones si es que este va a ser el resultado? O, bueno, eso dice esta encuesta demoscópica. Pues para muy poco, porque seguimos teniendo otra vez un Parlamento que es incapaz de formar gobierno. Sí, evidentemente el presidente en funciones tendrá que hacer hincapié durante la brevísima campaña electoral en que la ciudadanía le dé una solidez a su gobierno que ahora no tiene, claramente no porque es un gobierno en funciones, pero que con esa cantidad de diputados no podría tener. ¿Tú crees que va a salir adelante este gobierno, que hay alguna posibilidad de que salga, o crees que vamos a ir de cabeza a elecciones? Yo soy de los que piensan de esta segunda opinión, de que vamos a ir a elecciones casi 100%. Bueno, lo veíamos a Baldoví, que hasta anteayer era la única persona que creía en un acuerdo en España. ¿Quieres hablar con Iglesias? Así que sí, yo creo que las elecciones son el escenario más probable, porque ahora tanto el PSOE como Podemos entraron en una dinámica de juego de la gallina, de a ver quién frena primero, y en eso se va el país, ¿no? Pues fíjate, porque hay un partido, parece que todos hay un cierto consenso en que vamos a ir a elecciones, parece que se ve la situación muy negra, pero hay un partido que cree que no, que hay un partido que es Vox, que cree que van a llegar Partido Socialista y Podemos a un acuerdo en el último minuto, pero que al final lo van a conseguir. Vamos a ver a Espinosa de los Monteros de Vox. Sobre el acuerdo in extremis.
Creo que lo de España Suma está claro que es una trampa el PP, que necesita una marca nueva. La suya está un poco quemada, yo lo entiendo, pero nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en un proyecto muy distinto, como acabamos de ver. Nos hemos quedado bastante solos ante el tricentrito de PP, PSOE y Ciudadanos, que se han puesto, como digo, muy nerviosos. Nosotros estamos en otra cosa, entendemos la política de otra manera, tenemos unas ideas completamente divergentes y creo que hay cada vez más españoles que piensan como nosotros y, por tanto, por eso digo que afrontaríamos esas nuevas elecciones, en caso de producirse, con bastante optimismo. Bueno, Vox no es capaz de hacer pronósticos sobre estas cosas porque está fuera de esas reuniones. Mi impresión sigue siendo que al final se pondrán de acuerdo, pero puedo estar muy equivocado. En cualquier caso, no tenemos ningún miedo a nuevas elecciones. Nuestra sensación es que Vox va en ascenso libre. Hemos hoy mismo abierto el cupo para las entradas del acto que va a haber en Vista Alegre el próximo 6 de octubre, lo que hemos llamado Vista Alegre Plus Ultra, y resulta que se han agotado las 10.000 entradas en cuestión de unas horas. Pues como hemos podido ver en esa primera parte de la intervención, hablaba Espinosa de los Monteros de las comisiones. Llevaron al Congreso una iniciativa para que hubiera una reducción de las comisiones, ya que las consideran totalmente inútiles y las consideran que solo son una forma pues de colocar a gente en esos puestos y que además pues reciban un sobresueldo, ¿no? Pues tratar bien a los de tu partido, básicamente es lo que critica Vox. Y esa iniciativa que llevó Vox al Congreso pues fue rechazada por todos los partidos políticos sin excepción, excepto ellos. Yo a las comisiones personalmente no les veo mucha utilidad. No sé cuál es tu parecer, Eduardo. Por lo menos la de investigación, esa sí que no les veo ninguna utilidad, pero estas de comisiones sobre diferentes asuntos, Vox reclama que eso se haga en el propio Parlamento y que no se haga ni sobresueldos ni nada. Bueno, hoy me reía a la mañana viendo un tuit de Víctor Sánchez del Real que decía, decía la única vez en mi vida que me sentí contento de estar en rojo, porque eran los 24 votos, los 24 únicos votos de Vox para el tema de las comisiones. A ver, evidentemente Vox se configuró como un cuerpo extraño en ese organismo vivo que es el Congreso de los Diputados. Ya decía el general Perón, mi compatriota, plagiando a Napoleón, que si queremos que un tema no se resuelva hay que montar una comisión. Sí, las comisiones son ni más ni menos que cotos de casa para los partidos políticos, para que ubiquen a la gente y para que puedan financiar sus actividades, pero no han demostrado tener un funcionamiento eficaz, al menos en los últimos años. Pues hemos visto la declaración de Espinosa a los Monteros, pero también tenemos una de Vox criticando estas comisiones, pero en esta ocasión a otra portavoz, Macarena Olona. Vamos a ver si la podemos escuchar, lo comentamos y luego nos vamos rápidamente al Congreso de los Diputados, porque está hablando ahora Pedro Sánchez. El Congreso tiene ya 28 comisiones en funcionamiento y la propuesta de hoy de todos los demás grupos parlamentarios, especialmente el tricentrito, que se ha puesto muy nervioso, PP, Ciudadanos y PSOE, a escuchar nuestra propuesta, ellos pretenden añadir 8 comisiones más, es decir, 36, para controlar un gobierno de 18 ministerios, incluido el presidente de gobierno. Nos parece que eso es una manera... Aún no tenemos esa declaración de Macarena Olona, pero bueno, de cualquier forma vamos a ir ahora al Congreso de los Diputados porque la actualidad manda. Está hablando ahora Pedro Sánchez, está respondiendo a las preguntas de los diferentes grupos políticos. Vamos a ver al presidente del Gobierno. Ya, señor Rivera, ya. Señor Rivera, hay una diferencia tal entre lo que dice y hace que sabe lo que es, señor Rivera, un hipócrita. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta al presidente del Gobierno en funciones, del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿qué balance hace usted de su gestión como presidente en funciones? Gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor presidente. Pues gracias, señor Iglesias. El mismo balance que he hecho durante estos últimos 15 meses. Somos un gobierno que antes de las elecciones del pasado 28 de abril defendió la justicia social, la convivencia, la limpieza y, por tanto, la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que hemos venido también defendiendo durante estos meses largos de periodo de gobierno en funciones. Lo que ha ocurrido después del 28 de abril es que usted ha dicho que se quiere incorporar al Gobierno de España no para unir sus fuerzas con el Grupo Parlamentario Socialista, sino porque quiere controlarnos, porque dice que no se fía. Eso es lo que tendrá usted que explicar. Gracias, señor presidente. Señor Iglesias. Señor presidente, me llama la atención que usted haga la misma valoración
de su gobierno ordinario que de su gobierno en funciones. En cualquier caso, señor Sánchez, estamos en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta que las elecciones fueron en abril, es llamativo que usted no haya conseguido más que un apoyo en todos estos meses para ser presidente del Gobierno. Sé que usted ha dicho aquí que la culpa no es suya, que la culpa es básicamente de los demás, del Partido Popular y de Ciudadanos por no abstenerse o de nosotros por no darle el apoyo. Respeto que usted piense así, pero quizá debería reflexionar. Permítame recordarle lo que nosotros hemos hecho para facilitar que en este país hubiera un gobierno progresista presidido por usted. Ustedes nos dijeron, en primer lugar, que nos vetaban de los ministerios de Estado, que no podía haber nadie de Podemos en defensa, en interior, en exteriores. Aceptamos ese veto. En segundo lugar, dijeron que nuestra posición con respecto a Cataluña era un escollo y dijimos que asumíamos su liderazgo y que íbamos a ser leales en esta cuestión. Nos dijeron ustedes, por boca de la vicepresidenta, que nuestras propuestas económicas no eran del agrado de la COE y dijimos que nos conformábamos con convertir en realidad los artículos sociales de la Constitución. Después nos dijeron que el único escollo para que hubiera un gobierno de coalición era mi presencia y yo me retiré. Nos propusieron una vicepresidencia, convertir 2 secretarías generales en ministerios y una gestión del 5% del presupuesto cuando nosotros representaríamos el 33% de la coalición. Y les dijimos que si añadían las competencias en políticas activas de empleo a las que ustedes no daban tanta importancia, como dijo su portavoz parlamentaria, llegábamos a un acuerdo con usted. Hoy tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura 3 días, porque un gobierno de coalición no se negocia en 3 días. ¿Usted cree que es serio negociar en 3 días un gobierno de coalición? Lo lógico es que esa propuesta que hizo usted, una vez que yo acepté el veto, se hubiera mantenido. Lo que pienso ahora es que a usted le descolocó que yo me retirara. Y usted estuvo simulando que proponía un gobierno de coalición que en realidad no se creía. ¿Sabe, señor Sánchez, hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente, y es su palabra. Muy bien. Gracias, señor Iglesias. Polvo espectacular de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, al presidente Sánchez. Sí, esto refuerza la idea que comentábamos antes, pese a que la política es un juego de tahúres, digamos. Con este nivel de conflictividad uno creería que el acuerdo es poco menos que imposible, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe y menos bueno, con estos giros que hace tanto el Partido Socialista. Y ha dicho, Pedro Sánchez, quiero decir, una cosa que me ha parecido interesante, que ha hablado de la lucha contra la corrupción dentro de su partido, pero es que precisamente ayer salió una noticia en el ABC, tenemos la web que lo siguen llevando en primera plana en la web, el ABC, a ver si podemos ver esa portada del diario online del ABC, ahí la tenemos, en la que dice que Manuel Cruz siguió un patrón en los plagios de su manual de filosofía, que como ya conocimos ayer, Manuel Cruz, presidente del Senado, pues escribió un manual de filosofía en el que copió, por lo menos, dice el ABC, al menos a 9 autores. Simplemente sin entrecomillar y sin citar, como si fuera un contenido, como si fueran ideas propias, cosa que no se puede hacer. Y yo, que acabo de salir de la universidad, pues lo tengo muy fresquito del TFG y demás. Y luego dice que CELA dice ahora que los plagios son una cuestión privada. Quiero recordar que Pedro Sánchez en la moción de censura dijo que por copiar una tesis, plagiar una tesis, ministros en Alemania habían dimitido, pero en cambio esto no aplica a él ni aplica tampoco a Manuel Cruz, porque claro, son socialistas, hay que defenderles. Sí, claro. Creo que a veces caemos en la tentación de pensar que el mundo académico está exento de este tipo de manejos, que es como una especie de torre de marfil de gente prestigiosa, y la verdad que no. Evidentemente el plagio y las malas actuaciones académicas impregnan a todo el Partido Socialista, parece como una tradición de la casa. Sí, claro, y que ahora es con el dinero público y con otro tipo de cosas más importantes, si en algo que es supuestamente menos importante, una tesis académica, pues hay copias y haces trampas, ¿no? ¿Qué no harás si te dan encima funciones de gobierno? Pues vamos a ver lo que dijo Albert Rivera en el día de ayer, que también hubo reunión en el Congreso de los Diputados, sobre Manuel Cruz, si debería dimitir o no. A ver qué le parece a Albert Rivera. Hoy hemos conocido, a través de una portada, un periódico con información publicada, que el presidente del Senado, el mismo, por cierto, que decía que había que buscar sentencias laxas respecto al procés, o sea, era juez también, el señor Cruz antes de la campaña era juez y ya le decía a los jueces lo que tenían que hacer, hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta 9 autores. Hay que ser ejemplar
y dar la cara. Así que si lo que hoy ha salido publicado fuera cierto, solo hay un camino, la dimisión. Y si no es cierto, que nos lo explique. Yo creo que ya lo demostró el ABC con Sánchez, con ese plagio, seguramente lo volverá a demostrar con Manuel Cruz, y ya te digo yo que estos no dimiten ni a tiros. Pero fíjate cómo hacen piña a los socialistas, porque la única que dimitió fue la ministra de Sanidad por este asunto, no sé si te acuerdas, Eduardo, dimitió por haber plagiado cosas en un máster. Claro, sí. Ella sí que dimitió, un poco forzada también un poco por el Ejecutivo, también es cierto, pero ellos, yo estoy convencido que ni Manuel Cruz ni Pedro Sánchez van a dimitir por sus plagios. Pero es que fíjate cómo hacen piña, porque en esta misma reunión del día de ayer en el Congreso de los Diputados, Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y miembro del Partido Socialista, pues defendió a Manuel Cruz y dijo que era una persona a la que ella respetaba mucho. Vamos a ver esa declaración. En primer lugar, todo mi respeto profesional, personal, social al presidente de este órgano. Se limita a decir eso, que tiene todo su respeto, pero no se mete en terreno pantanoso, porque claro, hablar de un plagio, como luego se demuestre que es verdad, pues... Es que probablemente no tenga nada más que decir, es una suerte de apoyo implícito. Como decías antes, en España, como en algunos otros países, antes muerto que renunciado, afuera hace bastante frío, así que por un plagio que él debe considerar ridículo, no creo que el presidente del Senado vaya a renunciar. Hay que ver cómo termina el tema, de todos modos. Bueno, pues Eduardo, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Muy bienvenido cuando puedas venir. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar de la Diada de 2019, pero vamos a ir a los orígenes de esta fiesta, que realmente no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió en el año 1714 con la toma de Barcelona por parte de los Borbones frente a los Austrias. Lo haremos con Jorge Álvarez, historiador. Abierta y creo que tenemos conexión telefónica con Ana, la directora del Club de Amigos. Hola Ana, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿Cuáles son los planes que tenemos cercanos en el Club de Amigos, en primer lugar? Pues mira, Miguel, lo primero, darte las gracias porque hoy justo un día de sesión de control, que me dejéis entrar al menos por teléfono, se agradece muchísimo. Nada, gracias a ti por entrar. Y lo segundo, darle las gracias a todas las personas que nos están llamando para darse de alta, porque lo primero que quiero hacer es un llamamiento para que sigan dándose de alta. Que nos llamen al teléfono que aparece probablemente en pantalla ya, que es el 91-616-2464. Ahí lo tenemos. Y estaremos encantadas de atender a todo el que llame e informarle de todas las actividades. Voy a ser muy breve para no aburrir a nuestros televidentes. Me voy a centrar en lo más inmediato, Miguel, que es teléfono móvil, chinchón e idiomas, para que se hagan una visión, independientemente de muchas más cosas que te estamos preparando ya de cara al nuevo curso. Pues venga. Teléfono móvil es lo más inmediato, comienza el día 23 de septiembre. Es un curso express, es decir, es perfecto para personas como nuestros padres, que no tenemos nosotros, Miguel, tú y yo, a nuestros padres paciencia para explicarles, pues desde cómo crear un nuevo contacto, cómo enviar una foto, cómo descargar una aplicación para la parada de autobús en cualquier ciudad, cómo, en fin, pedir cita médica por teléfono. Sí, cómo manejarse con el smartphone, básicamente. Efectivamente, todo eso en 4 días es un curso de teléfono móvil express del que van a salir absolutamente encantados y con todo perfectamente aprendido. Eso es muy útil para la gente mayor, sobre todo, para los abuelos. Eso es, porque ahora la tecnología pues está a la orden del día y un teléfono de los antiguos pues ya prácticamente nadie lo utiliza. Claro. Entonces, bueno, sacarle el partido, el mayor provecho posible a los teléfonos actuales y modernos. Después, vamos a Chinchón en octubre, el sábado 5. Es la primera vez que el Club de Amigos va a Chinchón. Es decir, bueno, muy cerquita y muy apetecible. Nos vamos, visitaremos la Plaza Mayor, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Teatro Lope de Vega y comeremos en el Mesón Cuevas del Vino, que es el más antiguo de Chinchón. Es un destino que casi todo el mundo conoce, pero bueno, tiene unos rincones y unas tradiciones y unas costumbres que el guía nos lo va a explicar maravillosamente bien. Para apuntarse, teléfono que aparece en la pantalla,
y le damos todo tipo de explicaciones de la hora de salida, en fin, volvemos a una hora muy cómoda después de comer para que continúen disfrutando del fin de semana. Y por último, una novedad importante en cuanto a idiomas, seguimos con el francés y seguimos con el inglés, pero incorporamos el italiano. El italiano, que es tan fácil como el español, pero que bueno, pues vamos a lanzarnos con el italiano esta vez en el Club de Amigos y esperamos tener éxito. Y cualquier tipo, ya te digo, de información al respecto con los idiomas es, bueno, pues sabernos defender en los viajes, tener una comunicación eficaz, pues mejorar la confianza con nosotros mismos, que lo aprendimos hace tiempo y queremos, bueno, pues volver a recordarlo de una manera efectiva, con un método divertido, dinámico, práctico. Y luego, bueno, pues, ¿qué más tenemos? Pues muchas más cosas. Tenemos arte, música, pero hoy creo que no es el día, sino para las cosas más inmediatas, como te digo, el teléfono móvil, Chinchón el día 5 de octubre, que el autobús, también te digo, Miguel, se llena muy, muy rápido y las plazas son limitadas. Pues entonces, sí, habrá que estar atentos porque, bueno, casi todos los eventos del Club de Amigos acaban llenándose y, claro, es mejor coger plaza cuanto antes, ya sea para las clases de inglés, para los cursos del teléfono móvil o para lo de Chinchón, que tiene lugar el día 5. El día 5, efectivamente. Y bueno, no me enrollo más porque el día está muy candente y muy caliente de noticias y no quiero tampoco... bueno, guardamos más sorpresas que iré contando otros días con un poquito más de tiempo. Semanalmente en esta redacción abierta vamos a ir informándoles de todos los eventos, todos los actos, todas las actividades que tengan lugar del Club de Amigos. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, por todo. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en la redacción abierta para hablar de lo que les he comentado antes de la publicidad, de cómo tenemos aquí a Jorge Álvarez, historiador. Jorge, muy bienvenido. ¿Qué tal? Que va a desmontar esa patraña independentista de la diada, de ese día de Cataluña, porque poco o muy poco tiene que ver con la historia que ellos venden, de que fue españoles contra catalanes. Sí, aquí es lo que se dice habitualmente, ¿no? La frase hecha de que cualquier coincidencia con la realidad es casual. Realmente lo que ocurre con la diada ya lo hemos estado viendo a lo largo del día aquí en Intereconomía, ¿no? Javier Orcajo antes ha puesto un poco en circunstancia de cómo esto es un conflicto sucesorio entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón, no tiene nada que ver con un movimiento secesionista en Cataluña, pero es que además este mito que se vende actualmente de una sublevación popular, ¿no? Catalana en contra de Felipe V, no puede entenderse fuera de un contexto que es mucho más importante, que es el contexto de la guerra de sucesión española en toda Europa y la influencia fundamental que van a tener potencias extranjeras, sobre todo Inglaterra, dentro de lo que es la sublevación catalana. Bueno, es para resumir básicamente lo que fue este conflicto, una guerra entre Borbones y Austrias, y una de las batallas pues fue en Barcelona en el año 1714, fue cuando cayó esta ciudad, pero vamos, es que el propio Rafael Casanovas se describía como un español y que luchaba por España, la España que él creía en la de los Austrias. Sí, claro. La sublevación por parte del Principado de Cataluña se hace para favorecer al bando austracista, que tenía partidarios principalmente la corona de Aragón, pero también la corona de Castilla, y que estaba apoyado por otras potencias. Y Casanova, que es el conseller en cap de Barcelona, ¿no? Y el líder del consejo, del Consell de Cent, que lideraba Barcelona en ese momento, él cuando llama a la resistencia y el bando que proclama en los últimos días de asedio es un bando para luchar por la libertad de toda España, literalmente, y por los derechos dinásticos de la Casa de Austria, frente a otra alternativa política que existe en España, que es la de la Casa Borbón, ¿no? Y el centralismo francés. Luego, al final, estamos en un conflicto que tiene que ver con el deseo de los catalanes de mantener sus fueros y privilegios, pero no con un intento de generar la independencia ni de crear una nación independiente, sino sencillamente de mantener lo que era la tradición austracista que se había mantenido desde la época de Carlos V. Una guerra civil en toda regla, vamos. Efectivamente. No era una guerra entre dos países, ni entre dos naciones, ni entre dos coronas, ni nada de eso. Y dentro de la propia Cataluña, porque muchos de los catalanes fueron partidarios de Felipe V, fueron partidarios del bando borbónico, son los que le llamaron en esa época botiflers, ¿no? Palabra que todavía utilizan políticamente. Pero no hay que olvidar que efectivamente había partidarios de la Casa de Borbón en Cataluña, igual que había castellanos que eran partidarios de la Casa de Austria, entre ellos el general Villarroel, que defendió Barcelona en 1714, porque la autoridad civil era Rafael Casanova, pero la autoridad militar era un oficial castellano. Antes de que pasemos a ver las causas de ese levantamiento civil en Barcelona contra los Borbones, me gustaría que me dijeras por qué crees que han elegido a Rafael Casanova, si no había por dónde cogerlo,
como uno de los iconos independentistas en cuanto al día de la Diada. Yo creo porque es en gran medida la épica de la derrota. Me parece que el 1714 tiene una influencia importante porque es un asedio en el que Barcelona resiste contra las fuerzas de Felipe V, cae, es derrotada, posteriormente tienen que irse al exilio muchos de los defensores. Rafael Casanova no, porque fue perdonado por Felipe V, pero muchos tienen que huir al exilio, y entonces yo creo que esa épica de la derrota, ¿no?, del pueblo que lucha y fracasa, siempre ha vendido muy bien. Hay muchos pueblos que han construido su mitología sobre derrotas, ¿no?, y yo creo que el independentismo catalán intenta hacer lo mismo con este ejemplo de 1714. Bueno, y siguen haciéndolo a día de hoy, ese victimismo de Estado opresor y demás, cuando realmente pueden decir lo que quieran y casi pueden hacer lo que quieran, ¿no? Si no le ponen muchas trabas al independentismo para que siga su hoja de ruta hasta la independencia. Pero realmente este levantamiento que se produjo en Barcelona no fue cosa de los españoles catalanes que había allí, sino que tuvo mucho que ver con otra potencia europea. ¿Cuál fue esa potencia europea y con qué motivo? Esa fue Inglaterra, ¿no? Inglaterra siempre es la potencia que está, ¿no?, ahí mediando en todos nuestros asuntos, aprovechando los momentos de debilidad de otros países y especialmente en el gran conflicto que ha mantenido durante toda su historia con España. Y en este momento de la Guerra de Sucesión, Inglaterra apoya al candidato de Austria, al archiduque Carlos, porque lo prefiere a una unión de las coronas de Francia y de España con Felipe V. Entonces va a haber un momento en el que el gobierno inglés decide que, dado que la guerra en España, en este momento, estamos hablando de 1705, no ha llegado a España porque todos los reinos españoles han reconocido a Felipe V, incluidos los reinos de la corona de Aragón, porque en 1701 Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca juran a Felipe V como su rey y lo reconocen. Los ingleses deciden que para intentar ganar la guerra y dar una ventaja al archiduque Carlos, habría que generar guerra civil dentro de España y debilitar a Felipe V. Entonces intentan contactar con Cataluña. ¿Por qué? Porque tenían una base comercial muy fuerte en Barcelona y van a utilizar a uno de los comerciantes que tienen allí, un comerciante, por cierto, de aguardientes, ¿no?, que se llama Mitford Crowe, para que entre en contacto con las autoridades catalanas y fomente una rebelión. Mitford Crowe no consigue contactar con las autoridades catalanas porque éstas están en ese momento en el bando de Felipe V, pero se va a poner en contacto con un grupo rebelde de burgueses y aristócratas de la zona de Vic, que se llaman los vigatans. Y es este grupo muy pequeño, reducido a Vic, no las autoridades de Barcelona, no el Consell de Cent, no el brazo militar de Cataluña, es este grupo de nobles y burgueses insumisos de Vic los que van realmente a iniciar la rebelión con dinero inglés. Y bueno, luego los ingleses sí que le dieron la espalda a los austrias. Durante la guerra, bueno, iban como hacen siempre, ¿no?, según les convenga, pues apoyan o no apoyan. Sí, los ingleses, claro, el apoyo que están dando a Cataluña no es un apoyo desinteresado. Realmente a ellos lo que les interesa sencillamente es conseguir generar discordia dentro de España para debilitar a Felipe V. Las órdenes que se manda la reina Ana a Mitford Crowe dicen literalmente que su objetivo es fomentar la rebelión en Cataluña o en alguna otra provincia de España. Evidentemente consigue, en este caso, a través de, como decíamos, los vigatans en 1705, el apoyo catalán, pero cuando, unos años después, los ingleses desembarcan en Barcelona, conquistan Barcelona. Barcelona se rebela porque hay una invasión extranjera de tropas austriacas, inglesas y holandesas. Y una vez Barcelona, con el apoyo de esta invasión austracista, se ha rebelado, lo que ocurre es que los ingleses se dan cuenta de que el archiduque se está haciendo demasiado poderoso. Es el año 1711 cuando se convierte además en emperador de Austria y entonces cambian de bandos. Cambian de bando, bueno, y se van entonces a apoyar a los Borbones. Ahí lo que ocurre es que empiezan a negociar en secreto con Francia y con Felipe V. Y en los preliminares de Londres, que es en 1712, Inglaterra acuerda reconocer a Felipe V como rey. Y esto genera un problema muy grande, y es que Felipe V, una de las condiciones que pone para aceptar la negociación, es que se deje de prestar apoyo a los rebeldes dentro de España. Y Inglaterra acepta. Aquí hay un cambio de gobierno además, ahora que estamos viendo con el tema del Brexit también, sí, no tantas peleas dentro del Parlamento inglés, esto no es nada nuevo. Hay una pelea muy grande dentro del Parlamento inglés entre la facción Tory, que era la que estaba gobernando en ese momento, los conservadores, y la facción, podríamos llamarla más progresista en ese momento dentro del gobierno inglés, los Whigs. Los laboristas de hoy. Lo que sería el antecedente del laborismo actual, que eran los más belicistas. Los Whigs, que eran la facción de los comerciantes, querían la guerra porque les interesaba debilitar el comercio español. Los Tories, que eran el partido conservador de los terratenientes del campo y de la población rural, no querían la guerra porque era muy cara. Entonces son los Tories los que aceptan pactar con Felipe V y por lo tanto, digamos, cancelan su compromiso
con la rebelión en Cataluña. En cambio, los Whigs van a protestar mucho y van a crear una mitología dentro de la política británica para atacar a sus rivales Tories, que es lo que ellos llaman el caso de los catalanes. Y es curioso porque esto, antes de que empiece en Cataluña, empieza en Inglaterra como un instrumento político de los Whigs. Y es la idea de que Cataluña estaba luchando heroicamente contra la opresión de Felipe V y el gobierno inglés, que le había prometido su apoyo, le ha traicionado. Esta primera, digamos, versión, ¿no?, politizada de los hechos, no se va a contar en Cataluña, se va a contar en Londres como una forma de debilitar al gobierno Tory por parte de la oposición. Es todo una batalla de relato de cómo, bueno, un poco lo que están haciendo los independentistas ahora, que se han inventado la historia, le dan un poquito la vuelta para favorecer a sus intereses políticos, en este caso, bueno, en aquel entonces intereses económicos, políticos, en cuanto para derrotar a los Tories y demás. Pero ¿qué pasó con los que perdieron la guerra, los Austrias, o no digamos los Austrias, sino los seguidores de los Austrias? Porque claro, la semana pasada estuviste contándonos que hubo un exilio masivo a diferentes lugares, 30.000 personas, nada más y nada menos. Estos catalanes, ¿qué fue de ellos? ¿Qué hicieron? ¿Se marcharon también? Pues el exilio de los austracistas, ¿no? Hay muchos catalanes, también hay aragoneses, hay mallorquines, hay castellanos, es decir, son españoles que se habían significado en el bando del archiduque Carlos y tienen que huir de España, y la mayoría se van al imperio austriaco. De hecho, y ellos, en su correspondencia y en su memoria a lo largo del resto del siglo XVIII, estos exiliados que se van a vivir a los dominios austriacos en Italia y a la propia corte de Viena, siempre van a mantener un odio muy grande hacia Inglaterra, porque ellos dicen, ¿no?, y sus historiadores, por ejemplo, el marqués de Castelví, que es uno de los grandes historiadores austracistas en Viena, el marqués de Rialp, etcétera, ellos contarán siempre cómo Inglaterra suscitó la rebelión en Cataluña, prometió que iba a apoyarles, prometió que iba a estar con ellos, y cuando Cataluña se había embarcado por las promesas inglesas en una rebelión, Inglaterra se retiró y les abandonó. Y por eso además va a haber una relación muy mala entre el partido austracista en la corte de Viena y Inglaterra, por este resentimiento de pensar que Inglaterra les prometió algo, les llamó a rebelarse cuando ellos habían aceptado a Felipe V, y una vez les había embarcado en una guerra civil, Inglaterra se fue y les dejó solos contra el ejército de Felipe V. Esos documentos históricos de los que hablas, pues refuerza ya nuestra tesis de que, bueno, que de todo aquello que hablan los catalanes, de que ellos fueron los que iniciaron esa revuelta contra España, pues es totalmente falsa. Es un documento más que así lo certifica. ¿Y cuáles fueron las consecuencias luego en Cataluña y sobre todo en Barcelona, una vez que ya Felipe V era el rey de España? Bueno, aquí vienen los famosos decretos de nueva planta, que ya se habían aplicado antes en Valencia y en Aragón, porque estos habían sido conquistados por los partidarios de Felipe V en 1707, y cuando llegan en 1714 a ocupar Barcelona, los implantan en Cataluña, y al año siguiente, en 1715, los implantarán en Mallorca. ¿Y en qué consiste? Los decretos de nueva planta lo que hacen es reformar toda la administración española, y aquí hay una versión que se ha transmitido por parte del separatismo, y es la de decir que los decretos de nueva planta igualan las leyes de la Corona de Aragón con las de Castilla, y lo que hacen es coger las leyes de Castilla e implantarlas allí. Esto no es cierto, porque en Castilla también se reforma la administración a partir de los decretos de nueva planta, también tiene una aplicación en Castilla. Sencillamente lo que ocurre es que el modelo francés, que es un modelo nuevo, es el modelo del absolutismo de Luis XIV, es completamente distinto a lo que había habido antes en España, y Felipe V tiene un programa de reformismo político. Lo aplica primero en Castilla, porque es donde tiene sus primeros apoyos, luego lo aplica en Valencia y en Aragón, y finalmente en Cataluña a partir de 1714. Luego no es una venganza, no es un programa, digamos, de represión política, es sencillamente un programa de reformismo político. Sí es cierto que no se aplicará ni en el País Vasco ni en Navarra, porque a diferencia de la Corona de Aragón, estos dos provincias que tenían sus fueros habían sido leales a Felipe V. Felipe V siempre dirá una cosa, y ahí esto es una cosa que tienen que reconocer luego, en el Tratado de Utrecht se reconoce, y es que la rebelión por parte de la Corona de Aragón es un acto de traición o de lesa majestad, porque ellos habían jurado a Felipe V como su rey y luego se alzaron en armas contra él. O sea que además, traidores, además, esa parte de nuestro territorio. ¿Qué instituciones había antes en Cataluña para que con este nuevo modelo pues se tumbaron las instituciones catalanas entonces, las que hubieran en el momento? Sí, Cataluña estaba gobernada por tres instituciones principalmente, que se llamaban los Tres Comunes, que se habían ido desarrollando de forma un poco extraña, ¿no?, casi consuetudinaria, a lo largo del siglo XVII sobre todo. Una de ellas era la Generalitat de Cataluña, ¿no?, se llamaba la Generalidad,
que se supone que representaba a todo el Principado de Cataluña y estaba constituida pues principalmente por miembros de la alta burguesía y de la nobleza catalana. Era una especie de gran asamblea del reino. La Generalitat se llamaba. La Generalitat, ¿no? Que es lo que luego se utilizará cuando se intente crear de nuevo la autonomía política en Cataluña a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se intentará recuperar este nombre. Era una especie de congreso de gente de alta clase. Funcionaba básicamente como una diputación permanente de las Cortes. Todos los reinos, igual que Castilla o igual que Aragón, tenían unas Cortes que se reunían periódicamente para discutir lo importante. En Cataluña, cuando las Cortes no estaban reunidas, lo único que quedaba era la Generalitat, en la que estaban, pues eso, sí, nobles, burgueses, la élite del país, ¿no? Luego está el Consejo del Ciento, ¿no? Que era, digamos, el organismo de gobierno de Barcelona. En teoría solo gobernaba Barcelona, pero por la importancia enorme que tiene Barcelona dentro de Cataluña, ya desde esta época funcionaba como un organismo de gobierno. Y este era el órgano en el que eran más fuertes los burgueses. ¿Por qué? Porque Barcelona era el gran centro de los comerciantes catalanes. Estos dos organismos, lo que ocurre es que van a ser bastante leales siempre a la monarquía de Madrid. Están controlados por élites que generalmente se favorecen, ¿no?, del gobierno español. Además, durante mucho tiempo van a estar en guerra con Francia y por lo tanto van a ser muy leales a España porque están llevando a cabo una guerra en la frontera de los Pirineos con Francia. Entonces hay un momento en el que, precisamente por lo que se ve en Cataluña o se siente como una excesiva vinculación de sus organismos tradicionales, es decir, del Consejo del Ciento y de la Generalitat hacia Madrid, se crea un nuevo organismo muy irregular que se llama el Brazo Militar de Cataluña. El Brazo Militar de Cataluña es básicamente una reunión de la aristocracia catalana. Este es el tercer brazo de es el tercero, ¿no? El Brazo Militar es una reunión de la aristocracia de Cataluña. Aquí en principio solo se reunían los nobles. Y a diferencia de los otros dos, se reúnen de forma informal, sin permiso del rey, y por lo tanto no dependen del gobierno de la monarquía. Va a ser el brazo militar el que lleve un poco la resistencia generalmente contra la corte de Madrid, a diferencia de los otros dos, y cuando estalla la sublevación en 1715, de hecho, el principal apoyo que va a encontrar Inglaterra dentro de Cataluña va a ser el del brazo militar, que posteriormente arrastrará a los otros dos consejos hacia la sublevación, al Consejo del Ciento y a la Generalitat. Pero inicialmente es esta junta de nobles informal, ¿no?, constituida por la aristocracia catalana, la que lleva a cabo la sublevación por la inactividad o por la lealtad de los otros dos organismos del gobierno catalán. Es decir, que ni siquiera las propias instituciones de Cataluña estaban con el levantamiento. En 1705, como decía, cuando Mitford Crowe intenta negociar una sublevación, de hecho no puede hablar con las instituciones catalanas porque son leales a Felipe V, tiene que hablar con la aristocracia y establecer contactos informales, porque las instituciones tradicionales del reino del Principado de Cataluña estaban alineadas con Felipe V. Solo el brazo militar es el único que se presta a llevar a cabo esto. Es posteriormente, una vez desembarca el archiduque Carlos y llegan las tropas inglesas y las tropas austriacas a Cataluña, cuando se reforma completamente la composición de los organismos, se colocan austracistas leales al archiduque en la Generalitat y en el Consejo del Ciento, y entonces estos organismos pasan también a apoyar la sublevación contra Felipe V. Como consecuencia, en 1714 los tres son abolidos con los decretos de nueva planta. Y para terminar, Jorge, esta historia que se han inventado los independentistas y tal, ¿empiezan ya esa falsa historia desde este mismo siglo o la han cogido muy recientemente y ya se la han inventado y demás? Hay una evolución muy larga, ¿no?, del mito de 1714. Ya digo, yo creo que la primera etapa del mito surge en Inglaterra y exclusivamente inventada por ingleses, y es cuando los Whigs intentan recriminar al gobierno Tory la traición que ellos quieren decir, ¿no?, su felonía, porque no están de acuerdo con las negociaciones, y entonces inventan el caso de los catalanes para atacar al gobierno de los Tories y decirles que han abandonado a sus aliados en Cataluña. Esto es una cosa que son publicistas ingleses, exclusivamente en Inglaterra, y que no tiene repercusión en España. Muy bien los ingleses, lo de la leyenda negra y todo lo que se ha fastidiado de España. Y el crear propaganda han sido siempre los expertos. ¿Qué ocurre? Que posteriormente los propios catalanes van a coger este relato, van a encontrar obras inglesas escritas a principios del siglo XVIII en las que se habla del caso de los catalanes, claro, y los Whigs hablan de la resistencia heroica de Cataluña frente a la opresión borbónica. ¿Por qué? Porque están criticando que los Tories hayan pactado con Felipe V de Borbón. Luego los Whigs entonces intentan pintar este retrato para que el público inglés asocie a los Tories con los que han pactado con un gobierno tiránico como es el de Felipe V, y en cambio asocia a los Whigs con los que defienden a un pueblo que lucha por su libertad como es el catalán. Esto, ya digo, es un invento de propaganda política que sin embargo va a ser recogido posteriormente en el siglo XIX por el nacionalismo, el catalanismo, para intentar crear 1714 como un referente.
Es decir, que además de falso, no es ni de invención propia, es comprado a los ingleses, que simplemente era una maniobra política. Cuando como decía, además, los defensores originales de Barcelona, los catalanes austracistas de 1714, estaban muy en contra de Inglaterra porque consideraban que les había traicionado. Luego hay una paradoja en la cual los personajes a los que ahora se reivindica estaban en contra de Inglaterra porque la consideran una traidora, y sin embargo el secesionismo posterior va a coger la versión inglesa de la historia. ¿Y qué dice, por ejemplo, la familia de Rafael Casanova, que supongo que todavía habrá, quiero decir, sucesores, es decir, descendientes, que dicen sobre esto, si no tiene, su tátara no tuvo nada que ver con esto? Esto ocurre, efectivamente. Los descendientes de la familia de Casanova lo han dicho alguna vez, que no entienden por qué el separatismo se ha empeñado en utilizar la figura de su antepasado cuando en ningún momento fue un separatista catalán, en ningún momento luchó por la secesión de Cataluña, solo luchó por la defensa del modelo de fueros tradicional español. Entonces ellos siempre han mostrado todos los años, desde que se hace esta ofrenda floral como un acto politizado por la Generalitat, siempre han mostrado su absoluta sorpresa. Es que, bueno, esto del independentismo y todo lo que hay detrás es una auténtica locura y una auténtica fantasía, ¿no? Evidentemente, pues no se adhieren a la realidad. Jorge, mil gracias por estar aquí para desmontar este mito independentista. Muchísimas gracias a vosotros. Alguien tiene que decirlo hoy. Bueno, lo hemos venido diciendo a lo largo y ancho de todo el programa, pero bueno, a ver si lo dicen también en otras cadenas, que eso me extraña un poquito más. Vámonos a publicidad y enseguida estamos con Cris Ramos para continuar comentando todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Ya de vuelta en la redacción abierta de la mañana con mi compañera Cris Ramos. Muy bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Que nos va a hacer un resumen de lo que ha sido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Todavía siguen debatiendo los diferentes políticos de las diferentes formaciones políticas, pero Cris nos trae lo más relevante, lo que ha sido lo más importante de la mañana. Pues sí, Miguel, porque yo creo que aunque todavía no sea oficial, yo creo que ya estamos en pre-campaña. Todos los políticos no lo dicen abiertamente, pero parece que con sus declaraciones sí que nos estén lanzando este mensaje. Lo llevamos viendo todos estos días. El PSOE culpa a Podemos de no haber llegado todavía a un acuerdo. Podemos dice que es culpa del Partido Socialista, que son quienes tienen que tender la mano. Desde Ciudadanos avisan que no van a abstenerse ni van a hacer que Pedro Sánchez consiga el gobierno, y ya incluso algunas voces del Partido Popular anuncian que podrían aliarse con Ciudadanos para bloquear a Pedro Sánchez y que no vuelva a conseguir ningún pacto de gobierno. Por eso, esta misma mañana comenzaba este pleno en esta sesión en el Congreso y Pedro Sánchez volvía a avisar a los populares y a los de Ciudadanos. Les advertía que no bloqueen porque lo que quieren los españoles es que al fin se consiga un gobierno en coalición. Lo escuchamos. España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos, y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. Bueno, y como decía, también desde los pasillos a esta llegada al Congreso, ya los adversarios políticos y los rivales de Sánchez advertían que están preparados para unas nuevas elecciones y además confían en que sus resultados puedan mejorar. Escuchen. Bueno, si Sánchez e Iglesias siguen peleando por los sillones y fracasa Sánchez en la investidura, pues habrá elecciones, estamos preparados. Bueno, pues si es así, realmente yo creo que no lo veremos hasta el final, pero si es así, desde luego Vox está preparado, está en su vida libre. El 6 de octubre tenemos un gran acto en Vista Alegre donde hemos colocado 10.000 entradas en cuestión de una hora. Yo creo que es sintomático de que si es así, a Vox le irá bien. Unas declaraciones que no parecen convencer mucho a la formación morada, porque Pablo Iglesias insiste en que vuelve a tenderles la mano a los socialistas, a Pedro Sánchez. Además, asegura que ese acuerdo al que pueden llegar no va a convencer ni a los socialistas ni a los de Podemos, pero cree que es la única solución para que se consiga un gobierno en coalición. Creo que si usted sigue tendiendo la mano a la derecha, al Partido Popular y a Ciudadanos, usted destruirá un valiosísimo patrimonio político que le dio una notable victoria electoral. Y yo le vuelvo a tender la mano desde aquí. Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo
que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes. No es satisfactorio para nosotros aceptar un gobierno de coalición en el que se nos ha vetado y en el que se nos plantea una participación muy lejos de la proporcionalidad de los votos que representamos. Para nosotros eso no sería injusto ni satisfactorio, y sé que para ustedes tampoco. Bueno, y todos nuestros espectadores se habrán dado cuenta, todo aquel que haya seguido esta sesión, yo creo que es consciente de que es monotema hablar de si habrá repetición de elecciones o no, si los españoles van a volver a las urnas, y de esto también ha sido consciente Santiago Abascal. En una de sus declaraciones recientes en esta sesión en el Congreso ha asegurado que PP, Ciudadanos, Partido Socialista, incluso Podemos, comparten muchas medidas en materia de Europa. Por eso advierte que no saben hablar de otra cosa que no sea sobre esta repetición de elecciones. Y yo creo que tendrán que reconocernos que ningún ciudadano será capaz de distinguir entre la Unión Europea de Sánchez, la del señor Casado, la del señor Rivera o la del señor Iglesias. Más burocracia institucional, más intervencionismo económico, ideológico y más ingeniería social. Y por eso hoy el señor Rivera y el señor Casado han salido a esta tribuna no a hablar de Europa. No podían hablar de Europa, sino de otras muchas cosas, porque en Europa fundamentalmente coinciden con el señor Sánchez. Y por eso salían hoy a acusar de electoralismo al señor Sánchez, pero han hablado aquí de muchas otras cuestiones que nada tenían que ver con el objeto de la comparecencia. Continúa esta sesión, como anunciábamos al principio, veremos cómo termina todo esto, pero hay una reflexión, yo creo que ya todos nos estamos haciendo, y es PSOE culpa a Podemos, Podemos culpa al Partido Socialista, pero si hay repetición de elecciones, Miguel, ¿tú crees que los ciudadanos van a ser conscientes y se darán cuenta de quién es realmente el culpable de todo esto? Yo estoy convencido, bueno, ya lo he dicho en este programa en innumerables ocasiones, de que la batalla del relato la está ganando el Partido Socialista, porque claro, lo tiene mucho más fácil. Es decir, yo he puesto sobre la mesa un programa progresista, incluso te he ofrecido altos cargos, y es tu ambición por sillones, por diferentes ministerios, la que hace que no haya gobierno. Yo te estoy además ofreciendo las garantías, 3 garantías dio el Partido Socialista, va a hacer 3 instrumentos para que se cumpla ese programa progresista con el que no podrás estar en desacuerdo, porque claro, el progresismo del PSOE es muy cercano al de Podemos, son muy de izquierdas. Por lo tanto, creo que la batalla la tiene ganada el Partido Socialista, pero sí que es verdad que esas declaraciones que hemos visto, por ejemplo, de Iglesias o la que hemos estado viendo a lo largo del programa, le da muy bien en los puntos débiles a Pedro Sánchez, como por ejemplo diciéndole, oiga, que usted me pidió que el único escollo para que hubiera un gobierno de coalición era que yo me marchase, y yo eché el paso atrás, no va a ser por mí. Y claro, luego el Partido Socialista cambió. Pero es que yo coincido aquí, vamos a ver ahora una declaración de Ana Oramas, porque ha dicho esta mañana, antes de entrar al Congreso, que en su opinión Pedro Sánchez ni el Partido Socialista han querido en ningún momento que, bueno, sí, efectivamente, que en ningún momento han querido pactar con Podemos. El señor Sánchez y sus asesores en Moncloa nunca han tenido interés en llegar a un acuerdo con nadie, con nadie. Y lo que espero es que en las próximas horas pues haya algún ámbito de sensatez, de que hacer unas elecciones para que el PSOE y el PP tenga cada uno entre 15 y 20 diputados más, y llevar a todos los ciudadanos para en noviembre iniciar de nuevo negociaciones, porque no había de tener mayoría absoluta, me parece absurdo. Y yo creo que también, Miguel, nos falta por conocer que también tenemos que escucharle a la opinión de los posibles socios de Pedro Sánchez, de los partidos independentistas. Porque, por ejemplo, Gabriel Rufián anuncia que, aunque se les está acabando el tiempo, todavía tienen algunos días para intentar conseguir un gobierno. Nosotros no participamos, no entraremos en esta montaña rusa emocional. Entendemos perfectamente que la política pasa por altos y bajos y queda mucho tiempo. Nosotros en Cataluña, como saben, hemos alcanzado acuerdos in extremis. No te llegamos a investir un presidente un domingo cuando ya parecía imposible. Igual estamos aquí un domingo también. Pero es que tiene que haberla. Yo me pongo en la posición de gente que nos ve ahora mismo en la tele y si yo dijera no, está ya todo acabado, quedando una semana de trabajo, entre comillas, la gente me podría llamar irresponsable, ¿no? Y yo creo que hay que ser responsable. Decir que está todo terminado quedando una semana me parece una enorme negligencia. No tan optimistas se muestran desde Junts per Catalunya porque avisan que Pedro Sánchez ya se le ha agotado el tiempo, está acabando sus días para intentar formar ese gobierno en coalición y anuncia que todas estas medidas y esta actitud que está teniendo durante estos días solo representa a la antipolítica.
Nuestra posición ha sido clara. Nosotros hemos dicho que era una oportunidad el que pudiera haber un gobierno de coalición, precisamente porque es inédito en el Estado español, pero al mismo tiempo tenemos, decíamos, 155 razones para el no, que durante estos meses han ido acrecentándose, y incluso el desdeñar, ni tan siquiera que ellos que están utilizando la palabra diálogo no quieren ni sentarse a dialogar con nosotros, pues da también muchas pistas, no de la política, sino de la antipolítica que practica el señor Pedro Sánchez. Pues en esta ocasión Junts pel Cat comparte posición con Podemos en el sentido de que Sánchez pues no quiere negociar y que posiblemente esté buscando unas elecciones. Una opinión compartida por muchos periodistas y también por muchos políticos, y el caso del Partido Popular, del senador Maroto, Javier Maroto, que no fue elegido por Álava, pero luego hizo ahí el partido una especie de triquiñuela para conseguir que acabara en el Senado, ya que es uno de los más allegados a Pablo Casado, pues hizo ahí esa triquiñuela para que estuviera. ¿Y cuál es la opinión de Javier Maroto sobre Pedro Sánchez y las elecciones? Pues muy clara, vamos a verla. 133 días de bloqueo al que su gobierno tiene sometido a España como país en funciones, o mejor dicho, para que España no funcione. Pero, ¿vemos preocupado al presidente del gobierno con todo esto? Pues no, la verdad es que no lo vemos al revés, lo vemos cómodo, lo vemos divertido, lo vemos jugando al cálculo electoral en Moncloa. También Egea quiere opinar sobre esta guerra entre el Partido Socialista y Podemos, porque anuncia que ya no solo se está debatiendo esta posible formación de un gobierno en coalición, sino que tan solo se están dedicando a pelearse por los sillones. Pues estamos asistiendo a un nuevo episodio de esa subasta a trozos que está haciendo el Partido Socialista con Podemos del Gobierno de España. Es una vergüenza que el Partido Socialista no esté llevando a cabo una negociación, sino una subasta, que Podemos se preste a ello y que ni siquiera Podemos se fíe del presidente del Gobierno. Yo quiero decir una cosa: si el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, nos lleva a unas nuevas elecciones como consecuencia de su incapacidad para llegar a acuerdos, los españoles deberían tener en cuenta que ni siquiera su principal socio se ha fiado de él y, por tanto, ante una nueva cita electoral, los españoles no deberían de darle la confianza a aquellos que no se fían ni siquiera entre ellos. Una pelea de sillones, la misma que tuvimos el pasado julio, y la verdad que un poco vergonzoso, porque realmente no se pacta un programa ni siquiera, sino pues ese reparto de sillones, ese reparto, pues al fin y al cabo, de poder. Vamos a cambiar de asunto. Hemos escuchado al principio del programa esas declaraciones de Quim Torra en las que dice que va a desobedecer, que va a volver a intentar eso de la autodeterminación, ese golpe de Estado. Y claro, Quim Torra no es que tenga muchas facilidades con la justicia en cuanto a la desobediencia, ya que fue citado los días 25 y 26 de septiembre, ya queda muy poquito, como imputado pues por este delito de desobediencia a la Junta Electoral Central. Recordarán ustedes que se negó a quitar los lazos, y además cuando ya le insistían, pues se hizo un poco el chulo, quitó ese lazo amarillo y puso un lazo blanco. Por lo tanto, idem de las mismas. Vamos a escuchar a Meritxell Budó, la consellera de Presidencia de la Generalitat, porque incluso dice que puede que Torra ni siquiera se presente, que es decisión suya y que el Govern va a estar del lado del presidente. Pues referente a la presencia o no del presidente en el 25 y 26 delante del tribunal en el juicio al que ha estado citado, pues decidir que el presidente todavía no ha decidido ni ha anunciado qué va a hacer, y por lo tanto, pues en este sentido, decida lo que decida, tendrá al gobierno a su lado dándole pues apoyo. Se está celebrando también en estos momentos, en paralelo a esta sesión en el Congreso, la Diada, y además yo creo que tienen ambos actos, no tienen nada que ver el uno con el otro, por supuesto, pero tienen una cosa en común, y es que sus protagonistas, sus partidos políticos, no consiguen ponerse de acuerdo, porque también en Cataluña no saben, unos partidos piensan por qué se celebra la Diada, otros dan otros motivos, cómo hay que celebrarlo también tienen sus disputas, porque algunos optan por la movilización, que salgan todos a las calles, otros no hay que movilizarse tanto porque queremos un no a la violencia. En fin, Miguel, veremos si en ambos acontecimientos se ponen de acuerdo. Bueno, hemos comentado hace un minuto con Jorge Álvarez en este mismo plato que no tiene sentido esta celebración porque celebra algo
que históricamente pues no tiene nada que ver. Celebran como si hubiera sido una guerra entre catalanes y españoles, cosa que jamás ocurrió. Fue una guerra pues, de sucesión entre los Borbones y los Austrias. Pero es que fíjate de la entidad de este evento, Cris, porque en el Congreso de los Diputados en el día de hoy, hemos estado viendo imágenes en directo, los escaños de Esquerra Republicana estaban libres, y creo que también en su declaración la representante de Junts pel Cat incluso ha dicho bueno, que termino, que me tengo que ir a la diada. Sí. Es decir, que lo consideran como algo bastante importante, y bueno, pero que realmente celebran algo un poco sin sentido. Ya lo han hecho en otras ocasiones, o sea que no nos sorprende mucho tampoco, yo creo. No, el independentismo es una sorpresa tras otra. Vamos a ir rápidamente, antes de irnos, a ver la señal en directo del Congreso, que está hablando Noelia Vera de Podemos, una de las portavoces. Colectiva, y además vivimos en un país con fuertes contradicciones económicas. Por un lado, por ejemplo, sabemos que el precio del alquiler de la vivienda ha subido en los últimos 5 años 30 veces más que los salarios. Y por otro lado, por ejemplo, se impide que los jóvenes se puedan emancipar o que haya pensionistas que tienen que trabajar y cobrar en negro. Y por otro lado, es que en los últimos 10 años el número de superricos ha aumentado, nada más y nada menos que 611, si no doy el dato mal. Por lo tanto, queda en evidencia que lo que ha pasado en estos años es que se ha repartido absolutamente mal la responsabilidad de la crisis y que siempre ha caído sobre los mismos. Un sistema no es un sistema decente cuando estamos hablando de que hay Kellys que cobran 2 euros por limpiar una habitación, o que las enfermeras de la sanidad pública se la contratan por horas, o que los bomberos forestales están en las condiciones en las que están y que este verano han denunciado con toda la razón del mundo. Sinceramente, claro que habíamos negociado eso, pero ustedes están dando pasos atrás. Eso fue una cosa que negociamos gracias al empuje de Unidas Podemos en la negociación de presupuestos generales del Estado. No han salido adelante, pero insisto, ¿dónde está en esas 370 medidas que quieren ustedes que sea el trampolín para apoyar de forma gratis la investidura de Pedro Sánchez? Es más, es que no es un compromiso con nosotras como Unidas Podemos. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular ha sido una promesa electoral del propio Pedro Sánchez, que ganó votos gracias a decirle eso a los ciudadanos, y luego no lo cumplió. Es más, eso pasó en el 2015, pero en febrero de este mismo año usted misma dijo en esta Cámara, mi compañera Yolanda Díaz, que lo iba a traer en forma de real decreto en esos famosos viernes sociales que han servido para hacer tanta campaña electoral, señora Valerio. Por lo tanto, y la duda es, si lo incluyen ahora, ¿cómo nos garantizamos de que va a ser verdad esta vez, tantos años después, de que va a ser verdad que ese compromiso es real? Señora Valerio, ¿eso cómo se garantiza? ¿Cómo es curioso, Miguel, sí, porque están en el turno de preguntas de los grupos al Partido Socialista, pero yo creo que más que preguntas tan solo se están lanzando mensajes, advertencias, incluso amenazas, es en un tono un poco más suave. Sí, son acusaciones totalmente, más que preguntas, y bueno, han puesto sobre la mesa ese debate de la negociación durante todas estas horas. Llevan ya 5 horas y media negociando en el Congreso de los Diputados, pero bueno, sabíamos que esto iba a ser el gran tema. Por lo tanto, bueno, nosotros como periodistas muy agradecidos, porque la verdad que hacen las mañanas mucho más entretenidas. Nos están dando grandes momentos, la verdad. Efectivamente. Bueno, Cris, mil gracias por estar en esta redacción abierta. Te veo mañana. Comentamos mañana cómo ha quedado todo esto. Mañana comentamos cuál ha sido el resultado de esto, y sin más dilación, pues nos despedimos de esta redacción abierta a la mañana todos los días de 12:30 a 2:30. Pueden verla diferido aquí en el Toro TV, todo lo que necesita para vivir informado. Muchas gracias de parte de mi equipo, de un servidor, de Cristina Ramos, de Belén Robles y de Raquel Sanz.